Continuamos. Noire, creo que es episodio 6 ya. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Que no sé, a partir de ahora no sé nada. O sea, va a estar guapísimo. Porque, no sé, vamos a verlo todos nuevos. Así que se viene, gente. Vamos a darle. Que según he visto y tal, nos debe quedar como unas 5 o 6 horas de juego. O sea que hay que ponerse a gozarlo. Y hay que, bueno, pues disfrutar de este último camino que se viene, ¿no? De Noire. Vamos a darle, gente. Que por cierto, al final seguimos en antivicio, creo. De momento. La ciudad desnuda. ¿Qué cojones? Se había bugueado el edificio por un segundo, ¿verdad? Vale. Investiga el escenario. Nueva pista, morfina. Vale. Por cierto, vamos a cambiarnos la ropita, en verdad. Que creo que se puede cambiar, ¿verdad? La ropa. Pantalla, cámara, sonido, juegos. ¿Cómo se hace lo de cambiarse la ropa? ¿Alguien sabe hacer esto? ¿Diario será? No. Mapa, estadística, social club. Opciones. ¿Cómo se hace lo de cambiarse la ropa, gente? ¿No es como en GTA? Creo que no. I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you No on sé my cómo se arm cambia la the same way ropa, they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. I say we bust in there and find the goddamn. Me gustaría saber cómo se cambia la ropa, gente. A ver, un momento. Lo miramos y tal. Porque he visto que hay ropas muy guapas y muy basadas, en verdad, para el juego. La verdad que quedan de puta madre. Entonces vamos a intentar, yo que sé, mirar cómo se cambia la ropa. Cómo cambiar ropa. Noire. A ver. Trajes. Vale. Durante el juego, ya sea desbloqueando coleccionables o comprando el juego bajo pedido, podrás encontrar ciertos trajes y atuendos que aumentan la capacidad de Cole Phelps, ya sea de munición, intuición o fuerza. Vale, pero ¿cómo se ponen los trajes? Se puede conseguir el sombrero de John Marston. Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, ¿y cómo se pone esto, gente? Que hay trajes muy guapos, en verdad, ¿eh? Vale. ¿Pero cómo me los pongo, gente? A ver, aquí. Voy a... Mientras que me vaya llevando el tío. Vale, que me lleve mientras lo buscamos, en verdad. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, Sí, so toma, what, como that's los life. trajes We did extra. our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? ¿Cómo se hace You going to esto? tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting No me lo our explica, time ¿cómo on some ponérmelo? hump. Someone's little girl. Mierdón. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against. Lo busco en un life vídeo. is right. A ver, vamos a buscarlo. ¿Cómo ponernos trajes Noire? ¿Vale? Porque no tenemos casa como tal, ¿verdad? Piso franco y nada. No me suena, vaya.
Second floor. Vale, aquí veo un montón de trajes. Vale, Thanks. que es aquí dentro. ¿Qué me ha dicho, gente? Mierda, estoy tan concentrado en esto que no estoy mirando lo que ha pasado. ¿Dónde hay que ir? Mierda, da igual, ya lo miraremos, gente. A ver. Ahora sí que pone trajes, coño. Por la cara me ha salido ahora esto, ¿no? Un traje mejor si te relacionas con estrellas de cine. ¿Es el que tenemos puesto ahora mismo? Golpean más fuerte y resisten más los golpes. Disparan mejor. Me voy a poner este, me apetece. Perem, perem. Let's go. Vale, estoy feliz. ¿Dónde es? ¿Me avisas? So what next? We'll need the scoop from the homicide boys and from Mal before we do anything else. Sí, pero ¿de dónde coño está, gente, esto? Es que no, me lo he perdido. Pero bueno, por lo menos tenemos un trajecito guapo. Vale, es aquí, 100%, ¿no? La puerta que está abierta. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you. Hostia, nuestro antiguo compañero Want a hug? de tráfico. How can we get on with this? Guapísimo. Relax, Rusty. Oye, el otro también. 6 years old. El de homicidios. Están todos todo el mundo aquí, todos compañeros nuestros. Mrs. Reynolds. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Vámonos. Se viene. Posible suicidio. Phelps? Mal, Buenas tardes. we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Vale. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. O sea que en teoría no se ha muerto ahogada, ¿no? Take a closer look at her head and neck. El cuello está como... Neck is Cuidado. bruised pretty badly. Como si lo hubieran intentado estrangular tal vez, ¿o qué? Parece como que la intentan estrangular con algo, ¿verdad? Tiene como mucho moratón. En plan como todo recto aquí. ¿Vale? Los brazos los tiene llenos de cosas raras. De mordiscos. Parece. Very unusual ring. Anillo peculiar. Could be wrong, but it looks like a black sapphire. Pero ¿por qué no miro los de esto? Tiene aquí como, ¿no? Anillo de zafiro negro, vale, pero tiene como mordeduras en el brazo. Le han mordido los brazos. ¿Qué cojones? O se los ha mordido ella. Bajo alguna droga. Bruising on the forearms and these Mordeduras. bite marks. Very good. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Sí, pero ¿qué? ¿Por qué la meten en la bañera para que se ha ahogado y tiene los brazos llenos de mordeduras por la cara, ¿no? It would make my ¿Quién se va a creer eso? Morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought cigarettes and weren't junkies, and you might be onto something. Vale. ¿Puedo ver más cositas por aquí, a lo mejor? Pues un cepillo normal, nada. Vale, no hay nada más que ver por aquí. No parece. Vamos a ver por aquí, en verdad. A ver si encontramos algo importante. Vale. Quality English smoke. Batín de hombre. I don't know anyone under De buena 45 calidad. who wear one. Vale. Es una buena pista. Aquí hay más píldoras. Por lo cual... Importante también. Looks like barbiturates. Barbitúricos. ¿Qué es eso, gente?
Como cosas así para el dolor de cabeza y tal, ¿no? Tal vez. Rollo para la fiebre y eso, ¿no? Normales, típicas. ¿Esto qué es? Más. Ah, somníferos son. Vale, son somníferos. Hostia, a lo mejor la... Espera un momento. ¿Podría seguir investigando? A lo mejor la han intentado con eso, tal vez. De rollo que se muera de somníferos. Ah, mira, me lo iba a dejar esto, Julia Randall, tomar una cápsula después de la comida, una vez al día. ¿Esto qué es? Doctor Stoneman. Doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Vale. Cuidado. ¿Y por qué lo oculta ahí, sabes? En verdad. ¿Que es como droga eso o qué? Buenas tardes. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing. ¿Quién es? Someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? ¿Será tal vez la que trabajaba aquí? Miss Julie doesn't have any family in town. Tiene pinta. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, De la maybe? limpieza o algo parece, ¿no? What else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Señor Henderson, ¿vale? Estado de ánimo de la víctima. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Hostia, qué complicado, ¿no? Would she have killed herself for a man? Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Mierda. Vale, vida privada de la víctima. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Vale. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men. Hay un batín, vamos a decirle eso. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Hombre, tengo un puto batín de hombre, ¿no? Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. Del señor Henderson. Mr. Henderson's. El doctor. Older man, very Okay. distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find Vale. him? I'm sorry. I don't know. En San Francisco He vive. said he lives in San Francisco. Vale. Relación con la víctima. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. Vale, tenía She wanted problemas. it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? True. Thanks, Miss. La verdad que no ha sido así para nada. It's been very helpful. One of the other detectives will take your statement and then you can go home. Perfecto. Pues vale. ¿Podemos investigar un poquito más por aquí por si acaso o qué? A ver si encontramos algo. Eso no es nada. Tampoco es nada. ¿No? Pues esto sí, ¿no? Vale, ¿esto para qué queremos hacer esto? No, pero yo me refería a la ropa, ¿no? Las camisas estas tal vez podrían ser de alguien. ¿Qué haces? No me lo puedo creer. Advice? Menos mal que le he podido dar a la X y me da como un consejo y se mueve. ¡Hostia! Me había atrapado para siempre ahí, ¿eh? Me había dejado bugueado ahí, tú. Yo me cago. Vale, fotitos. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Vale. Nada. Una tiene que tener algo 100%, ¿no? Entonces vale, una va a tener algo, yo creo 100%. La del medio, a ver. Vale. There's been a modeling assignment. Empleo de modelo.
Trabajaba de modelo. Dasin, Hollywood Boulevard. Trabajo los martes, de 11 a 4. Ven a hacerme compañía. Pregunta por señorita Randall. Besos, Julia. Investiga en... Vale. Place to start. Ok, otra pista. Y aquí imagino que tampoco habrá nada. Sería esa la pista 100%, ¿no? Seguro. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Vale. Nada. Obviamente era lo del medio. Vale, dejamos esto. Let's fucking go. ¿Qué coño? ¿Lleva una serpiente en el cuello? Me cago, tú. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Está guapo ese traje que nos hemos puesto, en verdad, ¿eh? El gorro parece el del Smooth Criminal, tú, del Michael Jackson, ¿eh? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm with Galloway. I've met Vaya a clase girl llevamos, in my gente. time who can't handle their dope. Vámonos. A seguir las pistas. ¿Nuestro coche dónde está? Es el rojo, ¿verdad? El de aquí. Vale, vámonos. Se no corre nada, ¿no? Hoy. Ahora. Vale, vámonos. ¿Para dónde vamos primero? Uy, apartamento de Julia. Puedo investigar algo más aquí. Raro esto, ¿no? En verdad. Vale, pues me voy para el Dr. Stoneman. Otra vez me he dejado algo en la casa esta, ¿eh? Como en el caso anterior, creo que me dejé también en un piso, creo, en un motel o algo. Me dejé una pista o algo porque no se me había desmarcado. Pues aquí va a pasar igual, tú. Quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Aunque yo creo que lo importante lo hemos cogido, ¿no? Seguramente. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some Vale. old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Eso es verdad. La verdad que era un poco vago, el de homicidios. Pero yo se quedaba siempre ahí. Decía, corre tú, yo ya ahora voy. Era increíble, no quería hacer nunca nada el tío, A mí el de homicidio no me gustó, no me cayó nada bien. Me caía bien el de tráfico, pero el compañero de homicidios... Mierdón un poco, en verdad. Vale. Vámonos. ¿A dónde hay que ir? Al edificio este. Vale, ¿qué buscamos? Al doctor. Vale. ¿Coleman no era? Aquí. Stoneman, eso. 505. Stoneman, office 505. Vale. En el quinto piso. Hostias. Vale, imagino que se podrá ir por aquí, ¿no? Puedo elegir el piso si era la polla, Qué guapo, el primer ascensor que cogemos, en verdad, en todo el juego. Quinto piso. En la 505 está. Ahí está. Stoneman. Vámonos. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Vale. No será el de los periódicos, ¿verdad? Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Dr. Stoneman? No es este, ¿no? No Investigating the death es el de los periódicos. Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective.
Se viene, relación con la víctima. How well did you know Miss Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Vale. El señor Henderson no es este. Vale, no hay nada que diga empleo de modelo. ¿Cómo se llama este hombre? Doctor Stoneman. You didn't like her, did you? Wasn't a question of like, Detective. She was incredibly beautiful. Vale. When you looked in her eyes, you knew how a mouse felt before a snake. Not an ounce of warmth there. Hostias, hemos fallado. Edad 56. Medicamentos adicionales. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. ¿Cómo? We believe Miss Randall died of an overdose of morphine. You didn't prescribe her anything else, did you? That is a very serious allegation to level at a doctor, young man. Vale. Inicio de sobredosis provocada según el informe preliminar del forense. Posible suicidio. Vale, y aquí... Es que quiero ver qué es esto. Anfetaminas a nombre de Julia Randall. I am well aware of what is prescribed under the Harrison Act, Detective. If you wish to make any other ridiculous accusations, I suggest you direct them to my attorney. Está complicado esto, No sé bien cómo hacerlo The more esto. obstructive people tend to be, Dr. Stoneman, the more they have to hide. ¿Qué hacemos? ¿Que le vigile el sitio? Se me ha levantado el tío, Vale, vamos a vigilar un poquito qué es lo que tienen por aquí. Ahora me empieza a pegar, ¿te imaginas? Nada. No puedo abrir esto ni siquiera para ver si hay algo dentro. No. ¿Y esto qué coño es? Vale. Y lo rojo de aquí no puedo cogerlo por la cara. Vale. ¿Qué hay que hacer, gente? Ha dejado un boli en el asiento por la cara, ¿no? Vale. Por la cara, 2 tazas. Nada que ver, no supongo tampoco aquí. O sea, le puedo vigilar todo, en verdad, a ver si encuentro algo. La aparta. ¿Y esto? No lo puedo abrir. ¿Y aquí? Tampoco. Me voy a colar, ¿vale? Por aquí. Así ha venido aquí el tío y todo, el doctor. Aparta. Bueno, ya está haciéndome bodyblock el tío este. ¿Cómo coño ha llegado hasta aquí el doctor? Ahora que lo pienso. Pues nada, nos vamos. No hemos recibido nada de aquí importante, Mierdón. Voy a preguntarle a mi compañero, así la he intimidado un poquito. Help me out. What are we missing? Let's go back to the apartment. ¿Al apartamento de quién? ¿De ella? Vale, eso es que se escapa algo importante, ¿verdad? Pues vámonos. Vale, eso es que se escapa algo importante, supongo, ¿no? Si dice que volvamos al apartamento, es que algo importante creo que hay ahí. Vale. Vámonos. The old boy's lying. About what? Un momento, ¿y esto qué es? I don't know. He looked relieved when he said she was dead.
A ver si va a haber por aquí algo importante, La calle, vale. Digo, a ver si va a haber algo ahí secreto, que tenga el tío montado abajo, ¿sabes? Por la cara. Y es una puerta a la calle. Para que conduzca él, nos lleve para el apartamento rápido así. Y así podemos ver a ver si nos falta alguna cosa por descubrir. Que tiene pinta de que sí, ¿no? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. True. Vale, vámonos. Se viene Pacific Electric. Volvemos otra vez para el apartamento. Eso nos ha dejado en verdad. Si hemos visto todo, ¿no? Yo creo. Me parece raro esto, ¿eh? Nos hemos dejado algo y no sé qué es. Vale, a ver. Por aquí. Vale, el edificio está ya cerrado. Buenas. Ah, que no hay nadie. ¿Qué me habré dejado? Vale. Ya no está ella. Esto. No. La bañera se ha quedado aquí. Amigo, no entiendo qué me estoy dejando, ¿eh? También te lo digo. ¿Qué me estoy dejando, gente? Vale, a ver. Esto ya lo hemos visto. El doctor Stoneman. Vale. ¿Qué me dejo, gente? No lo entiendo. ¿Alguna cosa hay? Que me dicen que vuelva para acá. Pero lo he registrado todo. O eso creo. Y aquí no puedo coger algo más que no sea el peine. Solo es el peine. No hay nada más interesante. En la cocina imagino que tampoco. Es que esto no puede ser nada. Vale. Nada, en verdad. Me piro entonces, ¿no? Es que no hay nada. Raro, la verdad. Que me ponga como que aún me quedan cosas por hacer aquí. Vale. Nos vamos. Esto es raro, ¿eh? Pues para la boutique. Ahora que conseguimos aquí. Porque el doctor nos... Bueno, no hemos conseguido sacar nada del doctor, ¿eh? ¡Vámonos, chaval! Todo lento el tío, ¿eh? Vale. A ver qué hacemos, gente. ¿Qué conseguimos sacar de esto? Tiene pinta de caso difícil este. Tiene pinta de caso complicado, la verdad. Vale. Ahora que conseguimos sacar la tienda esta. Aquí trabajaba la chica, la víctima.
say, could I borrow some of that mascara? Well, hello. What can I help you with today? LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries. Dueña de la boutique, ¿vale? Does she work here? No, I had to let her Tuve que go. despedirla. Is she in some sort of trouble? ¿Qué cojones? She was found dead this morning. Vale, historia laboral de la víctima. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Vale. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Vale. Did she have any close friends? ¿Ya está? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Vale. These gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely Bueno, cuando se entere que está muerta va a flipar. Henry gave it to me. I'm very interested in engagement rings. Do you mind if I take a ¿Cómo estamos, Vice? Welcome. Feliz año, feliz año. Una polla te voy a dar mis terrenos. Que conste. Espera tú ahí. A ver. That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Vale. Relación con la víctima. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Me la presentó. Vale. Supongo que bien, ¿no? Esto será verdad. Tell us about it. Yes, he is. Vale, un Henry segundo. has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Vale. Y un poco de frío. Al tanto del señor Henderson. Esto, cuidado que esto nos interesa, ¿eh? Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Parece que no, parece que lo dice de verdad, ¿no? She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. Hostia, es verdad también, ¿eh? Está diciendo la verdad todo el rato. To visit Hollywood Police Station, it would be very helpful to our inquiry. A ver si va a ser el marido con otro nombre. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? El rewind fue una mierda porque no saliste tú, en efecto. Por eso se quejó todo el mundo, en verdad. Es que normal, también te lo digo, ¿no? Si no salgo yo, ¿para qué van a ver el rewind, no? La verdad que entiendo, ¿no? Todas las críticas que han habido, ¿no? Porque al fin y al cabo, ya te digo, todo el mundo quejándose de lo mismo. Porque esperaban mi actuación estrella, vaya. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. The coroner's been asking Londres. to speak to ¿Por you. qué? I can connect the call if you ¿Se like. viene rima? Please, thank you. Al? Cole, can you Bellingham. We just finished the autopsy. ¿Qué? Sure thing, Mal. We'll be right over. Vale, a por el depósito. La señora está llorando dentro. Can you drive to this Vale. Hospital. Fine. Where are we headed? Vámonos. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very Te falta slick. furbo. Figured we'd Ah, vale, get es un more meme out de of it that fútbol. way. You're Digo yo, learning, ¿qué Phelps. cojones? He ido a mirarlo por si acaso. Digo, a ver si por la cara lo han cambiado o algo. Me había rayado,
Digo, capaz que le hayan cambiado algo y estoy yo aquí, ¿sabes? Vámonos. Furbo. FIFA. Bueno, FIFA ya no, ¿no? Ahora es EA Fútbol, ¿no? Algo así. Feísimo. Morgue. Hostia, ¿y esto? Roy, I have some information for you. Ok, otro tío. Enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. 2 Death asesinos. was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your Vale. theory. We agree that she was murdered. Sí, están durmiendo. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc. Jimmy LeBlanc, ladrón de Came in this profesión. morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 Syrettes in 2 his jeringuillas en jacket. su chaqueta. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could Arañada be from por getting his head ella. remodeled. Tal Time vez. of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. O sea que este puede ser uno de los 2 asesinos que hay. Vale. Esto es un maquillaje. Que sea, bueno, está practicando para Halloween, para el año que viene. Y esta está haciendo, parece que está haciendo la jegado ese, ¿no? Por la cara. ¿Esto qué coño es? Sorry, I don't play. I don't know if it's Es una armónica. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica. La armónica y la morfina. Vale. ¿Por qué? Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. Vale, algo ha pasado. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Vale, lo tienen al Henry aquí también. Sure, Se Mal. viene. Thanks for the lead. Vámonos. No tiene que oler fuerte ahí, en verdad. I'm going to memorize your name and throw my head away. Me acordé de tu clip que buscaste algo para la miniatura. Salió puro no por. Lo del Ratchet & Clank, ¿no? Lo de Rivet. It's about time some of those movie people went to jail. Encima era porno furro, tú. Arnett is in interview too, Phelps. Go help him get whatever it is off his chest. En la sala 2. Strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Lamentable. ¿Dónde coño está? Hostia, es que no me conozco este sitio, ahora. No me conozco el nuevo departamento este que estoy ahora. Me conocía el otro. Vale, interview room. Interview room por aquí, ¿no? Staff only. ¿Qué es por aquí? ¿Y esto? Estoy flipando. ¿En qué departamento estás? En uno nuevo que nos han cambiado. Supuesta, por un poquito en verdad de... Ya os digo, de... Como de intentar lavarse las manos en el otro departamento. Nos han cambiado para que no metiese mucho las manos en nada, ¿no? Vale, es aquí, ¿no? No. Ay, la puta madre. ¿Y si os digo que me cago? Ah, aquí. Hostias. Sí, por corrupción y tal. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Nos comieron de departamento. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Relación con la víctima. Vale. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Qué raro porque... Su mujer dijo que no, ¿no? Que la había... Que se había presentado ella.
Va a ser un de esto, yo creo, ¿eh? Va a ser un... ¿Cómo se dice? Un amante. If that's all, Heather's distraught. Calla, I coño. probably need to get home. And you were close? We were friends. Hemos fallado. Al tanto del señor Henderson. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. O sea, no sé cómo pillar esto, en verdad, ¿eh? Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. Esa gente de la ley en USA y no comes donas. ¿Qué es esto? La verdad que sí, ¿eh? Me decepciona un poco esto, la verdad. I think he lives somewhere out of town. Un poco de... Tú sabes, Timo, ¿no? Joder. Estamos fallándolo todo, yo me cago, ¿no? Este caso es súper complicado. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Hostia, no entero de nada esto, ¿eh? Me cago. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us. Vale, hemos acertado una por la calle. ¿Por la calle? Por la cara. ¿Qué me pasa, gente? Estoy cuajado. Vale, Henry Arne, director. Vale. Lo que me falta es que en verdad nos dijera... Podríamos decirle lo de que la novia... O sea, le había presentado él a la novia, ¿no? A la Julia, o sea que sí que se conocían bastante. Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Por la calle, xJizzle. Proud of it. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of... Cuidado, que es marín como nosotros. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. Sí, bueno. That son of a bitch Tampoco was te never in creas. the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Ah, vale, vamos a seguirlo. Basado, en verdad, ¿no? Vale, vale, vale. Me gusta. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Se viene. Sí, es un poco, la verdad es un poco tonto, compañero. Hay que decirlo. He's in that car at the lights. Vale, perfecto. ¡Vámonos! He was squirming like a worm in there. Don't you love El amarillo, ¿no es? war hero excuse? Actually, maybe you don't. Y un poco corrupto también es nuestro compañero, ¿eh? Es un poco tonto y corrupto, la verdad, lo tiene todo. Vale. ¿Pero qué es tonto qué? God damn it. Everyone's looking at us, Cole. Puta madre. I'd have expected a cad like Arnett to be Es a latino better entonces. liar. No arranques, hijo puta. Vale, 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 vale. Es que es complicado a veces perseguir, ¿eh? Ya sea andando en coche, se te lía bastante. Vale, aquí estamos bien porque tenemos dos coches por delante. Vale.
Perfecto, perfecto. Where are you taking us, Henry? Joder. Aparta, cabrón. Hasta la polla ya esta gente, ¿eh? Vale. Y esa agresividad. Sube vídeo de 12 minutos disculpándote con el NDC. Ahora voy. Lo grabo luego, ¿vale? Después del directo grabo el vídeo y lo subo, vaya. ¿Lo queréis en YouTube o algún sitio más? Twitter también, supongo, ¿no? Sería lo suyo. Por favor, que no se me ponga en rojo, por favor. Bueno, me da tiempo. Me gusta. Vale. That idiot never stepped foot in Okinawa. Vale. Que se está yendo bastante lejos, en verdad, ¿no? Hostia, cuidado. Está en verde, por favor, arranca. Vale. Vale. Lo tenemos. ¿Y esa señora? He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Vale. Uy, el tío está ahí, I'll bring the car around when I'm done here. Cuidado que el tío está ahí. Vale. Por ahí va el tío. Yo que voy a la casa de empeños o tengo que seguir al tío. Creo que tengo que seguir al tío, ¿verdad? Mi compañero va a la casa de empeños, creo. Vale, sí, él va para allá. Yo tengo que seguir al tío. Perfecto. Corre, 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 corre. Uf. No me ha visto de milagro, en verdad, ¿eh? ¿Puedo hacer que estoy hablando por teléfono? ¿No llames de verdad? ¡Quita, coño! Se pone a llamar de verdad. Sal, sal. Vale, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Qué coño ha sido esto, gente? Vale. Lo veo por allí. No pites, cabrón, no pites, cabrón. Vale. Vale. Corre. Se ha pirado por ahí. Corre, 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 sal, sal, sal. USA, la guerra es mala. También USA se convierte en potencia mundial. Gracias a la Primera Guerra Mundial. Fuck. Hostia, estaba corriendo por aquí, tú, que me he cagado. Vale. True. En Rockstar le hicieron físicas a los huevos de los caballos. ¿Qué esperas? También es verdad, ¿eh? That's right, Mexico City. La verdad es que esto es una joya oculta de Rockstar increíble, ¿eh? Es la polla. Is that okay? It's going to have to be. Vale. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir, to Mexico City. ¡A México! If you hear from him again, don't mention the Hostia. conversation. Se va a México, gente. What have you got? He bought a ticket from Mexico City tomorrow night. That's good. But Por this la is bad. cara. Estafador. Oh my God, it's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. ¿Será de la víctima? Esta parte de sigilo es mejor que el puto sigilo entero de Assassin's Creed. Hombre, de mirar seguro, vaya. Es de Julia, ¿verdad?
Con amor siempre tuyo, J, Julia. La víctima. Vale. Hostias. 100%. O sea, el tío este, bueno, iba con las dos, ¿no? Con Julia y con la otra. O sea que en verdad, la amiga que se ha puesto antes a llorar porque se ha muerto su amiga, en verdad no tiene por qué. O sea, estaba llorando por una tía que a lo mejor se estaba acostando con su marido, ¿no? Con su novio o lo que sea. Increíble, tú. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Vale. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Messages for me, please. Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood Que station. volvamos a la comisaría de Hollywood. Tiene información del caso de Julia. Hostia. Any Vale. luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was patrolman Fred Fred Wallis. Wallace. Vale. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks, man. Vale, reúnete con agente Wallis, vale. Tenemos dos cosas para hacer en verdad. Bueno, me llega a atropellar eso y me mata, Vale, ¿qué hacemos primero? ¿Vamos a la comisaría y luego al Wallis este? Supongo que sí, ¿no? You can drive. Do we know where we're going? Comisaría para ver qué nos dicen primero, yo diría. Y luego para lo de Wallis. A one-way ticket to Mexico. Desayuna con Old huevo. Henry's looking as guilty Ey. as a dog next to a pile of dog shit. El sigilo de Mirage. En vez de matarlos sigilosamente, lo dejo colgado en el centro de la ciudad, But tú. I'd put my money south of the belt. One guy plus two dames. En verdad quiero jugar a Assassin's Creed, Dentro de poco me gustaría jugar a Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations, 3, 4 y Unity. Estaría guapísimo, Será una serie larga, porque al fin y al cabo son un montón de juegos de Assassin's Creed. Pero tiene que ser, o sea, tiene que ser la polla, vaya. Me gustaría un montón. Las 8 y 26, Sir, I o need sea, a 23. contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Y entre medio los Red Dead son muy cortitos. Sí, yo creo que sí, Entre cada juego un Red Dead así cortico, Is pega. the cigarette case on there? ¿Dónde está? I want to make homicide. You know you've made it if you can get that gas. Even the engagement ring was purloined. Arnett is a cad. Vale, vale, es robado. ¿Algo más? Vale, Pearl Ring. Vale, hay que buscar otro anillo. Este. No, este. Black Sapphire. Este. Los dos anillos los tenemos aquí. It's here. Y eso también. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Vale, lo tenemos todo ya, ¿no? Lo de oro de cigarritos. El de este, los dos anillos. ¿Algo más? Yo creo que no, ¿no? Ya está. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Ah, vale, eso también. Vale. Investiga la casa de Evestrom, ¿vale? Lista de contrabando, vámonos. Este juego es la beta del mapa de GTA V. Hombre, en verdad es el mapa de GTA V, en verdad, en muchas cosas, en verdad, Ahí está el monte Chiliad, si lo veis. Al fondo justo, eso de ahí el fondo es el monte Chiliad. No, el monte Chiliad, ese era monte Chiliad, ese de allí. Allí es el monte Chiliad y allí está la de Hollywood.
Vale, ronda 9 de Hollywood primero para hablar con el otro tío. A ver qué nos puede contar el otro... El último que detuvo al tío ese. Al LeBlanc. Cómo odio el puto verano. Bueno, aquí por suerte estamos en invierno. Y podemos llevar sudaderitas. Bueno, la verdad que es la polla. No echo de menos para nada, de momento, el verano, la verdad. Porque luego el verano, tú sabes, ¿no? La calor es una mierda. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace, Detective Phelps. Vale. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. ¿Y yo? Vale, tenemos aquí a los dos. Qué guapo eso, ¿no? Persecución con 3 policías. ¡Hostias! Liadón. Vale. Throw out the guns. Cuidado. Los team verano se pueden vir a la mierda. La verdad que... no le saben, ¿eh? Vale. Cuidado. Vale, cuidado que le puedo dar a este en plan... ahí. Uf, qué cabrón, justo. Aquí hay otro tío, Vale. Muerto. Y listo. Let's fucking go. El puto Phelps, ¿no? Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Vale. Bad luck for them. They're all yours now. ¿Verdad? Hay que nos cuente lo otro. Lo del LeBlanc. Sure. They nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a Vale. music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner though. His partner? Su socio. Big gash. El tipo grandullón. And he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. ¿Qué cojones? I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer. That Un boxeador o algo. Luchador. ¿Es Batista? Cuidado, El enterrador, tú, se viene. Se viene, ¿no? Pelear contra John Cena. Vámonos. A ver. Vale, vamos a ir a la residencia de Everstorm. Vale, yo creo que lo de antes, el apartamento de Julia, pone que no está tachado porque ahora todo lo que podemos ver ya está visto, pero va a pasar algo que vamos a tener que volver o algo, yo creo, Y no vamos a encontrar otra cosa, yo creo. Seguro. Porque hemos mirado ya todo y está todo ya visto. Por lo cual va a haber que volver ahí o algo en algún momento. Yo sí estaba vivo en 1947, claro. Obviamente. Vaya pregunta, en verdad, ¿no? Cuando en el 47 ganó el título de la WWE contra Hulk Hogan. De toda la vida. Es que está, bueno. Nice house. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? Vale. ¿Cómo le cambió la sonrisa de golpe, no? How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, vale. Of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get 43 down ha to that, dicho. I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please?
Dios, típica ricachona, Vale, lista de objetos Can you robados. describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, Detective. True. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case. Vale, la that's worth la petillera. La tenemos. $25,000. ¿Cuánto valía? Que ha hecho $25.000. Aquí pone que vale 10.000. Vale, esto es mentira entonces. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Eavestrom? Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. Pues porque tengo... ¿Cuánto vale, no? Vale la pitillera esta 10.000 pavos. We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? My daughter's boyfriend was quite taken with the case. El novio de mi I think hija. he was even more disappointed than I was when it was stolen. Vale. Antes pensaba cuando era niño que La Roca y Vin Diesel eran el mismo. Después vi que La Roca era más facha y aparte... True. What can you tell us about the burglary? Bueno, a Vin Diesel en verdad le falta mucho para ser La Roca, la verdad. Para ser The Rock. Bastante, la verdad. Informe de robo. ¿Qué ha dicho? I think you know more about this burglary than you were letting on, Mrs. Eavestrom. There isn't an insurance claim involved, is there? Are you accusing me of having my own home burgled? How dare you? What possible proof do you have for this scandalous remark? En verdad no tengo nada para decirle esto, ¿O qué? You're off the hook, for now. I get the sense that you're worried about something, Mrs. Eavestrom. I have already received the insurance claim, Detective. Is there any way we could keep the return of these items discreet? That's about it for now, Mrs. Eavestrom. The department will get in Vale, touch. creo que lo he hecho bien, ¿no? ¿Tú qué opinas de la situación de Barcelona? Increíble, la verdad que bueno, estamos en un momento de fichaje y intentábamos reestructurar el equipo, ¿no? La verdad que la temporada se complica un poco, pero daremos la piel para que todo salga bien. El equipo está entrenando como nunca. Y bueno, el equipo está más comprendido que nunca, la verdad. Mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. What did you find? A sapphire Hostia, la hija es la otra, of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement. Uy, aquí hay algo raro, Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Hostia, cuidado que se lía, Que esta tía no es tan tan inocente como parecía, Espérate un momento que no tengo apuntado el lugar. Apartamento de Arne. Me lo podrían haber marcado ya del tirón, ¿no? Vámonos al apartamento de Arnett. Me cago. Perdón. Vale. ¡Fum! Arnett organiza los robos, vale. Sí, pero espérate porque Arnett, cuidado, And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both Vale. of you. There's a very good Es todo explanation for all este of sitio que this. guapo, ¿no? Todo así como en obras. Como que están haciendo un de esto, un barrio nuevo. Guapísimo, Me suena que este barrio luego estaba acabado, ¿verdad?
Que es este barrio así como en construcción. Al final del juego, en una parte avanzada del juego más, se acaba como todo fabricado o algo así, me suena, ¿no? ¿O qué? Si chocas un auto eres francés, vale. No va a pasar. Pero solamente en este viaje, ¿no? De aquí al sitio. Vale. Por la cara. No me ha pegado, todavía. Vámonos. Rozando el límite. Vale, esa es la siguiente a la izquierda. No he rozado. He rozado pero no he chocado. Vale. Se viene. Vale. ¿Dónde está de lejos esto? ¿Que voy a la otra parte de la ciudad o qué? ¿Dónde está? Corre. ¡Pum! Una locura. Si no choco aquí soy, nada, literalmente un maestro. Ni Fast and Furious, gente. Ni Toretto. Vale, atención. Nah, yo creo que si me la pego me mato, ¿no? ¿En verdad o qué? Llevo ¿cuánto rato llevo sin parar, sin frenar? Hostia puta, vale. Increíble, la conducción de un maestro, vaya. Derecha ahora. Nada, no he chocado, gente. Se complica la cosa. Vale, hemos llegado, creo. ¿No? Vale, sí. Vale, momento más fácil, no puedes chocar. O sea, ya hemos pasado todo difícil. Buah, se complica aquí, Un cruce. Increíble. Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. Vale. ¿Crees que ella tampoco sabrá nada de esto? ¿O está metida en el ajo un poco? Vamos a ver cuál es su piso, en verdad. ¿Dónde vive? Welcome, sir. Hola. LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartamento 30. Apartment 30. You can Perfecto. take the lift. Thank you. Vale. Vámonos. Señora, véngase para acá. Vale. Well, isn't this just nice and awkward? ¿El qué? ¿El apartamento este? ¡Hostia, golpes! ¿Qué cojones? ¿Quién es este ahora? Vale. Vámonos. ¿Quién coño es este? ¿Ha matado al Henry Arnett? ¿O lo han noqueado? A por él. Vale, ¿dónde está? Por aquí, qué cabrón. ¿Cómo corre el tío, no? Vale, ¿y si le pego un tiro? Ah, claro, lo mato. Corre, corre, corre. Venga, cabrón. Cole. Tira. Dios, todo lento. ¡Hostia! Bueno, la hostia me ha pegado en verdad, ¿Y esto? ¡Ah, que se me ha escapado! ¿En serio? Vale, el otro tampoco está muerto. ¿En serio me ha pegado una hostia y se ha escapado? ¿Podría haber evitado eso? How was Arnett? He's coming round too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Mira cómo camina tú, en plan todo dolido. Investiga la casa de Arnett, vale. Uy, ¿y esto?
Lo de México, supongo, ¿no? Se va para México, gente. Vale. El 12 de septiembre. You told Heather you're honeymooning without her? Vale. Un reloj. Vacheron Constantine. Es un reloj carísimo. Only expensive watch, Henry. Vale. A graduation present from my parents. Regalo de graduación de mis padres. Perfecto. ¿Algo más? Parece que no. Vamos a ver por aquí, ¿no? En verdad. Vale, hay algo aquí. ¿Esto qué es? ¿Son unas castañuelas? Not much help. ¿Qué cojones? Esto es para hablar. Se viene investigación, o sea, interrogatorio doble. Porque están los dos sentados ahí. Una linterna. Que puede ser para los robos. Vale, tampoco parece haber nada por aquí. Cuidado con esto. Qué guapo el despacho este, en verdad, ¿no? Aquí como tiene como un despacho aquí abierto, con una especie de como de barra rara. Está guapo, ¿eh? El despacho. Que tiene muchas cosas españolas, en verdad, ¿eh? Vale. Y esto que he abierto no lo puedo leer, en verdad. Se parece importante, ¿no? Pues no lo puedo leer. Tampoco puedo leer estas cartas. No puedo ver mucha cosa, en verdad, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale. Mira esto, gente. Reflejo en tiempo real, ¿eh? Nah, 2011, gente. Una locura. Va, esto que es un puro, parece, ¿no? Es un puro, ¿no? Esto. La camisa. Pues si no hay nada aquí, en verdad. Vale. No saco nada en claro de aquí, la verdad. Me parece raro que no pueda haber nada por aquí, en verdad, en este despacho, ¿eh? Por la cara, se ha ido para allá. ¿No es como raro que aquí no haya nada, justo? Pues nada, vamos a hablar. I'm at a loss. Vale, red profesional de robos. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Ya. Uso la intuición, en verdad. Yo que sé, duda. Miss Swanson might be gullible enough to believe your story, Arnett, but I'm not buying. You're involved in a burglary scam, and so was Julia Randall. I'm a legitimate businessman. Can't speak for Julia. Joder, qué complicado. Móvil y asesinato de Randall. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was gonna marry Heather if she'd have me. Ojo, está por la cara diciendo que sí que ha matado a Julia. The others, they were out. That she was gonna create a new gang. No entiendo nada, ¿eh? Mira, la tía está con cara de ¿qué coño? No sé qué coño decir, la verdad. ¿Qué hacemos, gente? No sé qué decir. Voy a fallar increíble aquí. You wanted Julia Randall out of your life.
Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. Era su amante. Clyde of society burglars. He met you and realized Se enrolló con la Julia, tú. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. Vale. I wanted it to stop. Joder, macho. Todo mal. Identidad del señor Anderson. Identidad del señor Anderson. Who is Henderson and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Henderson no existe. No me estoy entrando en nada en este caso. Me cago en todo, tú. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. ¿Qué le hablo entonces? ¿De la lista suya? Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. Vale, hemos hecho algo bien, creo. Henderson is Stoneman. Stoneman, el doctor. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. It drove the good doctor almost insane. Vale. Henry Arnett. Bueno, tenemos la identidad por lo menos del puto Henderson este, que es el Stoneman, el doctor. I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Vale. Vámonos. A por el otro. Vale, sabemos que el doctor es Enderman este. También está metido entonces en todo el rollo, ¿no? Vámonos. Dios, es súper complicado este caso, ¿eh? Vale, a por el doctor. Otra vez para la consulta. Vale. Donde antes, ¿no? Supongo, otra vez. Súbete, que nos vamos. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick one. Esta vez se chocaba el coche y yo me he cagado, Gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines though, did I? Should have never told you that. Vámonos. La verdad que me han pegado un pedazo palazo en la cabeza. Que se ha quedado tonto, en verdad, ¿eh? El Phelps. Vámonos. No sé cómo vamos a acabar con esto, en verdad. Estamos poco a poco desvelando todo un poquito, pero está siendo muy complicado esto, ¿eh? Vale, vámonos. Era la planta, o sea, la 505, me acuerdo todavía de esto. Vámonos. Planta 5, 505. Se viene. Me acuerdo completamente de esto, ¿eh? No sé por qué, pero me acuerdo. Time for the doctor to give us something to make this all better. Vale. ¿Estarán todavía aquí? ¿Qué hora es, en verdad? Es de noche, ¿eh? Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. True. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. Por la cara esto, ¿no? I told you never to come. Tell us the truth, doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court? Loquísimo este, ¿eh? Randall did these robberies.
They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Lo confiesa todo, se viene. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. Me sirve esto, She never really cared for me. No, la verdad que no. Afraid you're under arrest. Pues ya está. Acaba de confesar todo. Oh, the practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. Dio en la cara, I want to see no one. Not my wife or my children nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. Lo va a tirar, ¿verdad? What have I done? Vaya hostia, tú. Didn't see that coming. Es que estaba clarísimo. Cuando he visto la ventana abierta, he dicho, se tira. A chuparla. Perfecto. Se nos acaba de matar el tío. Operator, give me dispatch. ¿Qué cojones? Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. Vale. En route, detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed. El lobo, Willy el lobo. Last known Es address, luchador. apartment building at the corner of Hollywood and Vine. ¿Vale? Detective Bukowski Ese es says el asesino también, ¿no? On our way. ¿Qué falta por pillar? We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Vámonos. ¿Me imaginas que ahora se tira la otra señora? En plan, bajamos y cuando estamos bajando de golpe, ¡pum! Otra hostia es la señora. Se tira también detrás del otro. ¡Vámonos! ¡A por el lobo! That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Vámonos. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. En verdad quiero ver You're quite the el romantic, coche donde se ha tirado el tío, ¿eh? Stick with the percentages. ¿Qué van aquí? Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. Vaya hostia se ha pegado tú. I certainly am. Oh, I like women. Mira, el brazo roto y todo, ¿eh? Está como del revés el brazo. Guapísimo, tú. ¡Vámonos! Vale. Apartamento de Willy. Willy Rex. Cuidado, ¿Te imaginas que era de Willy Rex y ha sido el desde el principio? No, lo que faltaba ya por ver en verdad, Vámonos. Apartamento de Willy. Sería increíble que fuera la Willy, tú. Le han metido el juego aquí como por la cara, cameo. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. Vale, vámonos. Son mis dos compañeros de antes, Guapísimo. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Escucho una armónica. As well. Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. ¿Dónde? Vale, aquí. Lo tenemos. Vaya, y es el tío que nos pegó el palazo este. Vale, es el tío de antes. Vale, ¿dónde está? Hostia, ¿te imaginas que le dio a un inocente por la cara? ¿Dónde coño está? Se ha pirado para arriba el cabrón. Vale. En verdad, ahora me pega un tiro desde arriba y nos mata. O sea, ahora mismo nos pega dos tiros y nos mata, en verdad. Hay veces que la gente es tontísima, Tiene la altura, en verdad, de ventaja. Vale, se está yendo para arriba, ¿verdad? Vámonos. ¿Cómo estamos, Bufe? Welcome. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Dónde coño se está metiendo el tío este? ¿Se ha metido por aquí o qué? ¿Qué cojones? Vale. ¿Aquí?
¿Se ha puesto a tocar la armónica o soy yo? ¿O es la canción? Estoy en el departamento de antivicio, creo. Cabrón, muérete, ¿cuánto aguantas? Qué cabrón, aguantado hasta el final. Dios, 200 tiros le hemos tenido que pegar para que se muera el tío. Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Vale, la armónica era de la música del juego, vale. Digo, a ver si por la cara se ha puesto a tocar la armónica otra vez el tío, ¿sabes? Eso hubiera sido increíble. Corriendo con la armónica, tocándola, haciéndose de su propia banda sonora. 106 pavos de daños a vehículos por la cara. El rastro más pequeño de morfina en el escenario del crimen habría hecho con sonreír a Carruthers. Vale. Este compañero es el más activo en verdad. Pero sí que es verdad que es un poco... Tú sabes, ¿no? Si el tipo se quedaba atrapado arriba no había necesidad de matarlo, ¿en serio? Pues le he reventado. ¿Qué podría haber hecho? ¿Hubiera habido otro tipo de... ganar, rollo, encarcelarlo o algo? A lo mejor se hubiera tirado él, o algo. Me haría una precuela de esta parte de la historia. Se le ha muerto al lado, tú. Todo loco, en verdad. Molaría una precuela de esta parte. De cuando está en la guerra y tal. ¿Te viste Mad Men? Pues no lo sé, la verdad. Ahora mismo. Pues ha quedado loquísimo. Goodbye to your friend Hank, Jack. Qué asco, tú. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole. ¿Kelso? Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Esta parte es calcada. Qué guapo. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star, and promoting you to First Lieutenant. Teniente primero. Vale. Está guapísimo el juego este, ¡Vámonos! Destino manifiesto. Poca broma al rango, tú. Literal. 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying army surplus morphine. Get over there before homicide Otra vez con esto de la morfina esta. Joder, con la morfinita, ¿no? Veas cómo rulaba por aquí. 20 jeringuillas, vale. ¿Me cambio el traje?
Me gusta este. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Captain finds out, we're dead. God damn it. We can't seem to put this Me gusta este. A dead judge. It's not good. Así oscurito y tal. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Para que haya menos anime. Esta misión la conozco. Yo no, la verdad. Yo aquí no he llegado en el juego nunca, Yo me lo he intentado pasar este juego en mi vida como unas 5 veces. Nunca he llegado hasta esta parte. Es la primera vez que llego aquí, o sea que... Ni el caso de antes tampoco lo había jugado nunca. Esta misión la juego con un amigo. Vale, solo puedo desbloquear 6 trajes. Los demás solo los puedo desbloquear si hago cosas raras, ¿no? Rollo, conecto con Rockstar no sé qué, launcher, no sé qué, ¿no? Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. ¿Y qué tal tu desempeño? ¿Cómo me desempeño en el juego? ¿O qué? A ver, el caso último ha sido complicado, he tirado, yo creo que el caso de antes se da un poco un paso atrás. Hostia, el club 111 este, que salía todo el rato en las miniaturas. O sea, las miniaturas en las fotos estas que salen de carga. Mikowski. Phelps, back again. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? La morfina no fue lo que mató a Michael Jackson. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Bobo y Tyree. Beatleson, ¿vale? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. No creo que cada rato le están sacando cosas al juego como el modo VR. Ya, sí. O sea, imagino que ya no están los servicios estos de Rockstar, pero que creo que hay una... Por ejemplo, hay una cosa que ponía... Ponte con el modo... Con el Rockstar, sincronízate para conseguir un traje no sé qué, no sé cuánto. Bueno. No, eso fue lo del Freddie Mercury. Cigarrillo. En donde la ve hay algo oculto. Vale. Find anything interesting? When you're ready to have a civil conversation, we can try again. ¿Esto para qué? Por la cara. Nada. No me interesa. ¿Te imaginas por la cara el fresco de un traje de mona china? Me se ve el cuerpo. Pero no puedo, No me dejaba solamente mirarlo, Que yo sepa, vaya. ¿Ves que no se pone como para investigarlo? ¿Cómo lo investigo? No es lo tibio que se pone y le digo dónde mirar y tal. No puedo hacer nada. No se puede hacer nada, ¿Cómo pasar al interior de la barra? Por aquí. Por aquí. Esto se abre. Vale. ¿Qué ha pasado? Otra vez un cigarrillo y una colilla, eso no importa. Vale, la B. Abrimos. Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument.
Vale. What's that click? Es verdad. Clic. Clic. ¡Hostia! Neat trick. Vale. Case must have cost more than the trumpet. La morfina, esto, cuidado. Esto es para la morfina. He kept his stash close at hand. Vale. Una cuchara también. Hostia, este tío se metía de todo, ¿Y ese ticket? La Blue Room. Qué bar de puta madre. We should follow up on the musician angle. Vale, hay que investigar el Blue Room. Perfecto. Vale. Ojalá hubiera lugares así en mi pueblo, ¿Qué ha sido eso? Vale. Ya, parece de San Andreas el tío, CJ. Vale. Nada. Nada. Más morfina. ¿Que hay algo más en el que? ¿En el punto B? No, no. We have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Ya, eso, cuidado, Vale, vale. Nada. Cuidado con esto. Cigarros valor. Next to a carton, 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. ¿No habrá que abrir esto? ¿Aquí a lo mejor hay morfina o qué? No, no parece, ¿no? Aquí faltan 2 armas. Vale. These look brand new. Bar. Fired. They haven't been degreased yet. Vale. We could check on the Made in serial USA. numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. Sí, la verdad que los del jazz le daban aquí en esta época, a todo. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get through? Hay armamento y tabaco, sí. Army surplus morphine, army surplus weapons, army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station. Morfina, tabaco y armas. Of what exactly was lifted from that ship. Vale, robo del Coolridge, nueva pista. Reúnete con los detectives. Vale, y la comisaría. Vale. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Sí, la verdad que está guapo el club, Feels like I've had half the LAPD in here today already. Tiroteo. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Duda, vámonos. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, Tiene we pinta have de the same listilla, Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Ya sé que viene haciendo las minorías. Conocimiento de McGoldrick. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Verdad. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. 2 de 2. Vale. ¿Y puedo hablar con el tío este? You'll have my report when it's ready. Right now, you want to be examining evidence. Bueno, ya está, ya examinado, ¿no? Aquí también hay abierto cositas, en verdad. Hostia, que hay unas pruebas de gente.
Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Que hay más pruebas, coño. Por la cara. Nada. Vale. Pensaba que ya habían acabado esto. Tampoco nada. Hombre, imagínate llegar a un sitio y que ver todo esto, ver esta estampa de un lugar, ¿sabes? Tiene que dar un mal rollo. Este tío no tiene nada, en verdad. A ver. Aquí no habrá nada secreto. Aparta, por favor, no me haga bodyblog, me cago. La caja fuerte. They didn't even try to crack the safe. Hostia, esto, cuidado. Vale, no han intentado abrir la caja fuerte. Han dejado todo el dinero. O por lo menos lo que hay ahí. Y la pistolita. Eso es importante saberlo, ¿no? Yo creo. Es un buen detallito. Un ajuste de cuentas. Can you drive to this one? Vale, comisaría primero. Que han hecho algo que vayamos para allá. Y luego ya para el Blue Room. A lo mejor tiene algo importante que decirnos. Yo creo que el club mejor después, ¿no? Es mejor ir al club. ¿Por qué? Pero a lo mejor esto nos dan información que necesitamos en verdad que es buena, ¿no? Y luego ya al club con esa información. ¿Qué está pasando aquí? What's going on? That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? No tienes nada de info ahora, Brenda is mierda. LA's most famous madam. Hostia, era mejor lo otro entonces. Of course everyone knows. Brenda pays her Cuidado. Are we cops or a collection agency? Pensaba que era lo típico que me iban a contar algo. Me iban a contar lo que habían descubierto ellos y iban a continuar como antes. No me esperaba esto, la verdad. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution. Es que antes ha sido así. Era, ves a hablar con no sé quiénes. Me iba, me contaban unas cosillas para los datos y ya está. Me piraba. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. You could bring the whole thing crashing down on us. Vale. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. ¿El qué? Después el qué. This way. I got this gadget rig guy putting recording devices in the place. I want to make homicide. I mean, you La know you comisaría. did if you got that desk. I say we bust in there and find the Harry. goddamn evidence. You got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Vale, a ver qué sacamos Inside igualmente. job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide Armas. just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. I want to make homicide. So, how do we connect the No, docks maybe. robbery to the mess at the 111 Club? Ni puta idea. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. Espera. Mierda. Enough to arm 3 companies. ¿Qué? Tu fusil Thompson. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Here's our backroom arsenal. Los bar robados. Club. Eso no es nada. Los cigarrets. This is the crate we recovered. Y la morfina. 500,000 cigarettes loose on the streets of LA. Medio millón de jeringuillas. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the Vale. bar. Looks like whoever stole the dope is getting Uno de Lea Noire. No, mataron a 2 tipos en un bar. ¡Qué horror! Uno de GTA. Ah, mataron a 57 tipos en un pleno centro. Bueno, un día normal. La verdad que sí. Un día
Típico, ¿no? Un martes, vaya, cualquiera. Vale, pues mira, sí que ha servido de algo, ¿no? Esto, gente, al final. Ah, no, que aquí no es. Sí, yo creo que se puede ir al club. Seguro, vaya. Mirad, Blue Room. La comisaría no me la han tachado todavía, ¿eh? La comisaría. Vámonos. O sea que es como que todavía no hemos acabado la comisaría, yo creo. Vale. Paso. Vale, vámonos para el Blue Room. Fine, where are we headed? Faltan piezas para la comisaría, vale. Pues vamos para el Blue Room ahora. Y volvemos. Qué bien está hecho en verdad el juego, con el tema de la... Lo que viene a ser todo el mundo, ¿no? La ambientación y todo. La música. Sí, vamos bien, vamos bien. I'd say it got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Vale. ¿Cómo se llama el club? 111. Ahí está, míralo, justo ahí sale. Ah, no, el Blue Room. Blue Room. El Jazz Club, que aquí venimos mucho. Aquí el Phelps este viene mucho de vez en cuando, ¿eh? Le da por venir aquí a ver a una señora cantar. No sé si se ha enamorado de ella o qué, pero... Vaya. Buenas tardes. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lichtman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police Está la conducción guay. Good La verdad que, bueno, tú sabes, ¿no? What we care about is 2 tons of army surplus Oye, he conducido bastante. showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries under Sturmführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy. Que le gusta pegar a la gente, ¿no? Este tío. While I see to this. Siempre le pegaba a esta tía, ¿no? ¿Qué le pasa con esta tía? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. Morfina del ejército. People are dying of overdoses. ¿Vale? If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. No sé por qué se parece a Angelina Jolie o soy yo. Tiene como algo, ¿no? Oh. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Bueno, salió bien. Vale, víctima de sobredosis. My partner mentioned a couple of names. Nombre de otra época. You recognize them? I have no idea what you're talking about. I don't believe you. You knew these men. And how would you like to prove that, detective? You're out of your depths here, detective, and you're asking the wrong questions of the wrong people. Boys,
Take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Vale. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. You're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute He the conseguido laws que me of hable the a solas, city. ¿no? Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words and very noble. But words are just words, Phelps. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? ¿A Mickey Mouse? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. ¿Qué coño? Don't do anything I wouldn't do, partner. ¿Qué está pasando? Blue Room, las 10:34. Vale, la Elsa se va por aquí. Hola con Mickey Cohen, Club Mocambo y Mayer Harris Cohen. Vale, sigue a Elsa. Vale, va en el taxi, ¿no? Vamos tranquilitos. Y ya está. Adelanto. ¡Fum! Vale, corre. Vale, para la derecha. Se me pone rojo. Corre antes de que vengan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nicky Cohen, cuidado, He aparcado. Y arranco. ¿Ha gustado eso, como lo he hecho, el truquito? No, locura. Ha quedado guapo, Bueno, su gente lo está pasando mal o algo así. Sí, la verdad que cuidado. Mickey Cohen fue un gángster real de Los Ángeles. Hostia, entonces eso es como lo de la Dalia Negra, entonces, ¿no? Chat que vea YouTube. Esto es cine. Me cago en su puta madre. No, o sea, eso no lo ha contado, ¿vale? Oh, por cierto, la serie en YouTube lo está petando, bastante. En cuanto a viewers y tal, se está gustando bastante, likes y tal. Eleanor es una locura, sí, la verdad que lo está petando. Ya lo estoy viendo en YouTube ya. Me tengo que poner al día con YouTube. Pues ahí tenéis todos los vídeos. Me gusta porque juegan con cosas de la vida real, ¿no? Ponen Hollywood de la vida real. Y lo de la Dalia Negra, que es un caso real. Y lo del Mickey Cohen ese también, que es real, ¿no? El único que lo está jugando. Es raro que lo jueguen en español. Sí, me lo dijeron por YouTube también eso. Que nadie lo juega este juego. En plan en español y tal. ¿Por qué iba a ver a la Elsa? ¿Que estamos liados?
¿Está liado el Cole LAPD, con la we're Elsa o looking for qué? Mayor Si lo Cohen. sabéis, no me lo digáis. He has lunch here. Pero yo There's not going to que be no quiero any spoiler, trouble, pero... is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. I'm going up to the lakes. Pero parece como que están liados, la verdad. That cherry pie was delish. LAPD. We have some questions regarding... Hostia, el Mickey este, es verdad. Este es el Mickey Cohen, el que en teoría era real, ¿no? Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? Johnny Stompanato. And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? O sea, le estamos poniendo los cuernos a nuestra mujer. Con el Phelps este. Locura, ¿no? Mickey Cohen está destacado. Jefe mafioso, vale. Operación de drogas de Finkelstein. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. Como cualquier hombre de la época. Tiroteo en el Club 111, cuidado. We believe there's a link con between esto. a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. Vale. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Está nervioso. Es que no puedo decir nada, en verdad. No tengo nada. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D. and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a range. Ya que de momento no tenemos nada para incriminar a nadie ahora mismo. Estamos como bueno. Hay vistas pero están muy sueltas, ¿no? Hay que cortar la droga. You have to get the rest of it. There's no Pero way of watering eso es lo que hemos estado viendo por los periódicos, ¿no? You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Vale. Esto es lo de los periódicos, en verdad, cuidado. Detectives, KGPL's going crazy. Shots Si tú fired tienes at tíos, 1384 que tiene North tíos y Bronx. primos por ahí de 2000 tu bisabuelo, y automatics right seguramente, la verdad. They want every car. Go. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop it. ¡Vámonos! Need a drink. I got the jitters again. You Vale. drive. We need to go over the case notes. Tiroteo, ¿no? Do we know where we're going? Vámonos. All units, officers need help at 1384. Vale, se viene el tiroteo, gente. 1384
Uno llamado Pedro Sánchez. ¿Te imaginas? Vale, vámonos. Se viene. Tiroteo en medio de la calle. ¿Qué cojones? Ponía tiroteo de autobús, Cuidado con eso. Puede estar guapo. Hostias. ¿Qué cojones? La que están liando aquí, ¿no? Hombre, hay que subir ahí arriba, supongo. O le puedo pegar un tiro y matarlo. Sí, cabrón. Vale. Se viene. ¡Qué cabrón! LAPD, drop the gun now. Vale, se viene gente. ¿No puedo subir aquí o qué? Reinforcements are on the way. Cease and desist. ¿A la que hago? No sé cómo ir para allá. Se ha ocultado. Pues bajo. Intento subir por otro sitio. ¿Qué cojones? Sí, pero aunque dispara a ciegas, que no... Se la ha disparado otra vez. Vale, da igual. Voy a intentar rodearlo por otro sitio. Entrar por su edificio. Porque es que por ahí no me ha dejado. ¿Le subo por atrás o algo? Aquí. Vale, vámonos. Ahora sí. Vale. Vale. Vámonos. Se viene. El truco era cuando saliera, pom pom. Si queréis llamamos a Superman, por favor. Haría falta. Ya existe aquí, al fin y al cabo, ¿no? Ha muerto gente por eso, ¿no? Ahí dentro. Porque antes hemos visto que moría uno en la cinemática. No sé si ha habido más de un herido, pero vaya. Registra el cadáver. Ok. ¿Por qué coño estaría disparando a un autobús? En verdad. La Gaib saltó la mano al cadáver, el tío. Vale. No, coño. A ver. Nada. Vale. Ruta Hollywood Sunset. Mesa 3. Vale, libreta del francotirador. Vale, tenemos una hora el club y la mesa 3, ¿no? Del Mocambo. ¿Habrá que ir a esa hora justo allí o qué? Era solo hombre, y Batman lo arrestaría. True. Pero claro, yo no soy el puto Batman. A lo mejor pronto sí que lo sabemos, porque a lo mejor dentro de poco nos pasamos los Batmans en verdad, pero de momento... Somos el puto Phelps.
Lo ha vaciado, ¿no? Vale. Hostia, se me ha por la cara. Quería ver eso de ahí. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now. Félix Álvaro. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and start treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Vale. Informado del robo de Coleridge. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Vale. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Vale, bien. Móvil del tiroteo. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? The dead guy on the roof works for Mickey Vale. Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Vale, pues le digo lo de la libreta. Your name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? Sí. Manda un logro. El sexto. I saw his name on the manifest. Hostia, he hecho que delete a los marines. Es un logro. Sure glad to see you got over your Vale, wound, Jack Lieutenant. Kelso, sexto de marines. Detective. Qué guapo, He conseguido que delete a los marines. Que delete por la cara. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. He desbloqueado un traje. ¿Cuál lo he desbloqueado? El forastero, ¿no? No te creas todo lo que leas en los periódicos. Vale, pues este será el siguiente traje que me pongo para el siguiente traje. Ah, es verdad, el teléfono. Ese traje me lo pongo para el siguiente caso, ¿vale? Este está guapo para este caso. Así nos da para todo el juego entero. Con los trajecitos. Siguiente episodio iba a decir. Siguiente caso, hacemos con ese traje. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Vale. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue. Este es importante, Thank you. Vale. El Kelso no era el tío ese que trabajaba con el doctor que vendía droga a los ricos y tal, a los famosos. Que se metían, de hecho, en problemas con el otro, con el Cohen. Dirección Jack Kelso. Vámonos. Cuidado porque con ese teníamos pique, en verdad, En el ejército tenían pique ya estos dos, el Kelso y el protagonista. El Phelps. We brace him and drag him downtown. Qué guapo. Porque hemos estado viendo toda esta historia entre los flashbacks de la guerra y los periódicos. Y ahora vamos a verlos por fin como en carne y hueso, ¿no? Y vamos a arrestarlos a lo mejor. Puede ser la polla esto,
Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? No, pero este no es este que yo decía. El que yo decía era el otro, que era el compañero del doctor ese. Do I have any choice? Este es otro, pero también estaba en el ejército. You don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. La siguiente escena ya lo estamos llevándolo ya en el coche. Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Vale. Está gracioso ese corte, ¿eh? Hay veces que hacen cortes que en verdad quedan de chiste, ¿eh? Está guapo. Vale. Morfina del ejército. Es marine que abandonó la escuela de cadetes. 24 años. That has nothing to do with me. ¿No será esto? Los soldados del sexto de marines están relacionados con el robo de la morfina. Que lo ha hecho el otro, lo ha delatado. Voy a utilizar esto. Vale, pues es duda. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a Pero eso va a haber que utilizarlo, yo creo, ¿eh? on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You'd better watch your mouth. Vale, exmarine McGoldrick. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Este tío tiene pocas expresiones faciales, ¿eh? And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. Ah, pues bien, también. Por la cara, la verdad, ¿eh? Armas robadas del Coleridge. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Joder, qué pesado el tío. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. Vale, bien. Robo del SS Coleridge. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions, you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. I don't believe you, Jack. You were there. You were either involved or you know who is. You calling me a liar, Cole? I hope you have something to back that up. I won't let you hide behind your rank any longer. Soldados del sexto de marines están relacionados con el robo de la morfina. You can tick me off your little list. I'm not involved. Por la cara. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is Vale. really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now.
Shooting, Robert Steiner, 67 ¿Otro tiroteo? Sunset Boulevard. The victim Joder. was Chris Majewski. Vale. Another name from the manifest? Otro de estos se viene, cuidado, Vale, pues era duda, ¿no? Vale, cafetería. Están en tiroteo otra vez. ¿Ves que no para todo el rato de salirme como que la comisaría se puede elegir? Eso es que nos queda algo por hacer ahí, Sí, siempre miro la cara, pero es que muchas veces que la gente pone siempre las mismas caras parecidas, sabe mentir muy bien. Es que hay veces que saben mentir muy bien. Depende de las skills de la persona. Entonces, pues puede ser que sea literalmente lo pilles por la cara, puede ser que no te enteres de nada. 4 estrellas de 5 parece. He just walked up and shot the man. Two of them officers, they went that way. Ah, que se están escapando. Vale. ¡Dispara! Coño, que está recto. ¡Dispara! I can't take the shot from here, Cole. ¡Toma! El truco de James Bond. Clear this asshole off the road. It's no good. We need to get closer. Dispara la rueda. Dale, cabrón. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Y yo. ¿Qué pasa, Master? ¿Cómo estamos? Welcome. Bienvenido. ¡Feliz año! Hostias. Va a salir volando tú eso. ¿Vale? Bueno, pero la rueda no lo estoy dando yo, O sea, está disparando mi compañero. Yo no puedo disparar. Pero los daños lo está haciendo el tío ese y yo no estoy haciendo nada. Vale. ¡Toma! Hostia, que me matan. Por la cara. Puta columna. Pero esto es tonto, ¿qué? Vámonos. Los que robaron las armas no eran rivales, sino gente loca para matar gente. Pues no tengo ni idea, la verdad. Les puedo detener. ¿Cómo los detengo? Si le dispara a los brazos. Vale. Tienes que lanzarte a ellos. ¿Qué dices? Me revientan, vaya. Me cosen a tiros. ¡Es gameplay! Cita de Mickey a las 21 del edificio Newsview, Sheldon. Unos 25 años, moreno. Cuidado. Vale, tenemos la pista. Libreta del traidor. Te has jugado toda la puntuación. ¿Qué dices? No, ni de coña, ¿no? Hostia. Esto que la gente que se ha ido cargando, ¿no? Y los demás. Hostia. An LAPD file. Vale. We have a traitor in our midst. Hay un traidor entre nosotros. All of the names on the list of a hit team. Va a ser mi puto compañero. Ya veréis. Va a ser mi puto compañero. Es que lo estoy viendo. Si lo sabéis no me lo digáis, pero... va a ser mi puto compañero. Tiene una pinta desde el principio de ser un... tú sabes, un corrupto. Ya está eso, ¿no? Supongo. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Vale, otra arma de estas robada, supongo. ¿Qué?
Vale, aquí ya no hay nada, ¿no? ¡Hostia! Vamos a ver esto. Escándalo policial en el antivicio podría llegar hasta los no sé qué. Para mí que es vice. Buah, pues podría ser en verdad, Tendría pinta, en verdad. Chileno, es que lo tiene todo. Can someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term. Porque es irlandés. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? La verdad que sí, Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Latinoamericano. That's already been taken care of. Tía, por la cara se parece un poco a Mark Hamill, ¿no? El tío ese. District Attorney. Who is this guy? And what does he want, Horrell? ¿Y este por qué sale aquí ahora? Detective. Administrative Este va a ser un corrupto que te cagas. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war. Va a ser un topo que te cagas. Beautiful wife and kids down, who has betrayed America. Tiene una cara de corrupto. Who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public. We all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So, vale. What do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. El compa se llama Roy. Vale. Nueve de 13 periódicos, estamos a punto. Y este no lo puedo ver. Hostia, este lo pisamos y nos la pela este tío, Vale, aquí no hay nada que hacer ya, ¿no? Nos vamos. ¿Y el coche no es nada? No parece. Vale, vámonos. Cine chino. Vámonos al cine chino. We're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? Vale. They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Cine Chonohum. Cine Chinchón. ¿Verdad? Por la cara el nombre, en verdad. Chonohum. Típico nombre así por la cara, ¿no? Chinchón. Hostia, es el cine chino Grauman de toda la vida. O sea, el del paseo de la fama, ¿no? De Hollywood. El mítico cine chino. Hostia, no veas. ¡Señora! No pasa nada. No era un ciudadano importante. Vale. Es broma, Vale. Si se buguea el sonido por la cara, Bueno, ha parado. Tú muérete, cabrón. No ha parado. Que no los puedo detener. Que me disparan y me matan. Dice, los chinos también ven películas. Ojito. Qué guapo, en verdad, ¿no? ¿Qué le pasa al sonido, gente? Se escucha raro, ¿no? Pero he provocado un accidente, ¿no? No he entendido nada. He pillado un arma. Vale, no sé qué he hecho, la verdad. Correos de Hollywood. Se escuchó como un juego de PS2, True. Se ha escuchado súper raro, ¿verdad? Como que le faltaba el típico audio de todo. Solamente se escuchaba la puerta, ¡pum! Como, ha sido como muy raro, como muy PS2 literalmente. Arréstalos. Pero ¿cómo hago eso si me disparan? No lo entiendo lo de arrestar
cuando te están disparando. O sea, cuando se corren. O sea, no se corren. Cuando corren. Se corren lo harán, supongo que en otro momento, ¿no? Ahí no pegan, ¿verdad? Pero cuando se ponen a correr y los tiras al suelo. Pero cuando te están disparando en la cara, ¿qué hago? ¿Quién es ese mote? Ya pensaba que era Sasel. ¿Es Sasel? Ahora voy por un montón de eso. Mira cómo lo detengo, en verdad. Mira cómo lo detengo. Lo detengo, atención. A dormir. Espero que no. Yo también espero que no sea Sasel, vaya. Qué cabrón, cómo corre este. Sí, en verdad guapísimo, ¿no? Somos unos piperos. Buah, en verdad, imagínate tú. Ese sí que me llamaría pipero a mí. ¿A quién necesito vivo? ¿A ese tío? Pues me lo dejo vivo, en verdad. Vale, ¿cómo lo arresto? ¡Arrestado! Arrestado. Vale, a ver. Arrestado queda, vaya. Tiene algo en la mano. ¡Estás vivo, eh! ¿Sí? ¿Qué le digo? Vale, venga. Mira, ¿se lo voy a decir? No se lo voy a decir. No se lo digo. Vale. Confesión de Beckett. Vale. Fábrica de hielo polar. ¿Otra vez? Polar Bear Ice Company. Really did it. Pero si esto ya lo hicimos, ¿verdad? Lo del hielo y tal. Que tenían ahí toda la droga congelada. Otra vez con esto del Polar, otra vez. Vale. Tiene toda la pinta de pipero FIFA de Madrid. True. Este está todo el día jugando a FIFA. Nada. Cerrado. Nada. Cogí un arma. Hola. ¿Quién coño eres? Ah, eres tú mi compañero, vale. Pues nada, ya está, no salimos, no hay nada más. Parece. Vale. Hola, buenas tardes. Uy, aquí hay algo, cuidado. ¿Estás vivo? No, es que no está vivo ni de coña. No. Vale. Nada. Tendrá algo típico en la chaqueta, va a tener algo seguro, vaya. Nada. Este es el típico de la chaqueta. Vamos a abrirle. Nada. Y algo, en verdad que puto asco, tocar cosas ahí con toda la sangre ahí, una locura. Reunión con Cohen y Sheldon. Ojito. De North Palmas esta noche. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Cuidado, ¡Vámonos! Majewski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Vale.
Pues vámonos corriendo, en verdad, porque se está haciendo ya de noche. Como no lo pillemos. Punto de reunión, vámonos. Vámonos antes de que se pase la hora, porque si no llegamos tarde, en verdad, ¿no? This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Ok. Vámonos. En verdad, cuidado, estamos cerca del final, ¿verdad? En cierto modo. Huele como un poco a final, ¿no? Como que se está acercando el final cada vez más. Todo se ve más corrupto todo el rato. Empezamos a hablar ya con temas de los que estamos viendo todo el rato, como peces grandes. El Mickey estaba yendo por ahí. Los compañeros de tu compañero están hasta arriba. ¡Detenido! Keep moving, I'll cover you. On the roof, Cole, nail him. Hostias. Lo he callado, tú. Hijo puta. Una puta escopeta. Tu puta madre. Vale. Give me some goddamn cover. Dame esta mierda. Bueno, tú no sabes que he jugado yo al Red Dead Redemption 200 horas. ¿Vale? ¡Hijo puta! Venga, los dos a dormir. Throw out the guns. ¿No se muere el cabrón o qué? Vale. Vale. Cuidado, Where are you doing, John? I'm wide open here. This is some crack motherfuckers here. Pues literalmente Red Dead Redemption Enjoyer, vaya. Put out an APB on every one of the sons of bitches on that. KGPL to Car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Courtney Sheldon, cuidado, cuidado. Vale, eso, que no investigo nada aquí, ¿Qué hago? Voy a la comisaría. Vale, el sistema de disparo, la verdad que está guay. Mira, conduzco yo. ¿No me decís siempre que no conduzco casi? Pues toma. Somebody once told me the one is gonna roll me. Bueno, eso no cuenta, ¿vale? En verdad, el coche de mi compañera sigue no la pela. O sea, mira, justo aquí estaba lo del otro lado, Había visto que estaba todavía la sangre y todo. Del atraco al banco. Vale. Estamos en la comisaría nueva esta. No me gusta nada esta comisaría, Me gustaría volver a la de antes. Esa sí que me gustaba. Esta, bueno, no mucho, la verdad. Roy, in my office, if you please. Vale. I'm working a major case. Hostia, este es el jefe de la otra comisaría. Let Phelps do the El que me envió aquí. But Cap. No buts. This is more important. Cómo me estoy meando, cómo me estoy meando. Por favor, quiero acabar ya el caso para mear. Socorro. Vale. Voy. ¡Hostia, el tío este! Sheldon. ¡Son ellos! Is this your attorney? Son los de los periódicos. Los peces grandes, vaya. O sea, estamos súper en el final, ¿no? How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Vale, cuidado, me tengo que concentrar un montón. Exsanitario de los marines que aparece en el manifiesto de Coolidge. Sexto del marines en peligro. Sexto de marines en I peligro. would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. ¿Qué coño digo? Últimas palabras de Walter Beckett. Dile a Courtney. Mala suerte, pero mereció la pena.
¿Y si digo eso? No, ha hecho. No pueden. ¿O qué? ¿O sexto de marines? ¿Qué nota, Cuaderno de la cita concentrada entre Courtney, Sheldon y Mickey. ¿Esto? Nota sobre la cita concertada entre Courtney, Sheldon y Mickey Cohen. ¿Esto? You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guy. Vale. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. Todos son unos cabrones en verdad, ¿eh? ¿Es el final del juego esto por la cara? Robo de... Vale. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Vale, a ver, tengo dos cosas para decir aquí. El sexto de marines, que el otro tío dijo que los soldados del sexto de marines están relacionados con el robo de la morfina. Y luego la confesión de Beckett. Últimas palabras de Walter Beckett. Dile a Courtney, mala suerte, pero mereció la pena. Esto lo del sexto de marines. Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. Locura, I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. ¿Qué está pasando? Está todo el mundo corrupto aquí, es que me cago, Pongo aquí un... Bueno, me cojo un bazo que meto aquí bazocazos, me la pela todo. Uso ahora arriba, abajo, 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 cuadrado, derecha, redonda, X, X, cuadrado arriba. Saco el bazooka y empiezo a pegar bazocazos aquí, y dejo esto niquelado. You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. Le meto un tiro ahora y me la pela, Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing Hombre, charges. como que sí, en verdad, ahí cuidado, ahí la hemos cagado un poco. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Pues un de la alemana. Calentito además. ¿Qué va a pensar? Liado monumental, ¿no? ¿Esto que es mi mujer yéndose de casa? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. ¿Pero esto por qué? Por la cara. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For
For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Por la cara esto, en verdad, ¿no? My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Pero esto de que el Cole se haya liado con la alemana es por la cara, en verdad. O sea, yo... No sé, ha sido todo raro. Pero bueno. A ver, sí que era raro que cada 2x3 el Cole, entre caso y caso, iba al club este del Blue Jazz este a verla cantar y tal. Después cuando fue a verla después a la noche, ya liado un monumental, ¿no? Pero vaya. Ahí estaba clarísimo que estaba haciendo algo raro. ¿Pero por qué? Ahora para que esté muerta, ¿te imaginas? La verdad que no me esperaba esto, ¿eh? Completa todos los casos de antivicio. Hemos completado antivicio, gente. Daños a vehículos 240 pavos. Y daños a la ciudad 70. Bueno, me acaban de dejar, bueno, destituido. Y encima me acaban de cobrar una pasta, tú. Tu trabajo ha valido una destitución, prepárate para el traslado. A pesar de las guerras de la mafia y los atracos sin resolver, una historia monopolizará todas las portadas. Pero yo pensaba que me despedían totalmente, que me iba a quedar ahora como, bueno, despedido. The Gasman. El instalador de gas. Hostia, volvemos a los insta-hit. Pero en verdad, esto de los incendios es bajar de rango, ¿no? Porque me han destituido en plan, mierdón, te vas para abajo. Ok, no creo que me ascienda, eso no es una ascensión. O sea, no me pueden ascender. Esto que es otra comisaría, ¿no? Ha sido un descenso. ¿Qué soy? ¿Me reír ahora? ¿Qué tiene malo que sea alemana? Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Claro, me han bajado de esto. Do we have an understanding? Que se pone difícil la cosa, en verdad, You don't want a fucking rat like Phelps, can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. ¿Quién? Do partners. You know that cat. Hostia, ¿y ese tío? You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. Justo en este capítulo. ¿Cuánto nos queda en verdad de juego? It shouldn't take long then. En verdad no te pueden despedir, ¿por qué? House fires. 326 South Kenmore Avenue. Steffen's family was out of town when it happened. Solo falta este capítulo y ya está, pero ¿este capítulo qué significa? ¿Este? ¿O 3 casos, por ejemplo? 3 casos, 4. ¿Cuántos casos me quedan? Porque si no, no pasamos ya del tirón. Y si no, pues... 5 casos. Holy shit. ¿Y este traje? Ah, mira, el traje nuevo, ¿eh? El que se pilló, ¿no? ¿Este es el traje último que cogimos? Sí, mira, el 1 de 7. El nuevo. Pues me quedo con el nuevo traje, ¿no? Me gusta. Me lo iba a poner igualmente yo. Me lo he puesto solo. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down in 1 round.
Vale, un segundo. Voy a ver cuánto nos queda de juego, más o menos. ¿Vale? Para saber si me lo paso hoy o no. Son 6 casos. Vale, a ver. No me lo paso hoy. Tampoco os creáis que falta mucho, ¿eh? Mirad. Aquí ya he estado. Aquí ya he estado. Aquí no he estado. Vale, mirad. Según esto, llevo 11 horas, que llevo más yo creo, y 15 de 15. O sea, me quedan 4 horitas. O sea que sigo hoy, pero no creo que... No, o sea, sigo hoy, pero no creo que me la acabe hoy como tal entero, ¿eh? O sea, a lo mejor lo dejamos a la mitad. O un caso o 2 de incendios. Y después ya eso, ¿vale? Sí, yo creo que será eso. Serán un caso más o 2. Y los otros que queden ya para el siguiente día. Espera, voy a mirar un momento y seguimos. O sea, seguimos con los casos, no me voy ya. I say we bust in there and find the goddamn evidence. You really think I'm gonna steal? You see my mother? Did you know, Mr. Mikowski? I ain't talking to you. You need me to sign some papers or something? Vale. I'm ready. Hay 3 vídeos que tienes que ver. El documental, las referencias y el iceberg. Vale, pues bueno, cuando me lo pase el próximo día, lo vemos si queréis. Zoom. Vamos para acá. En verdad puede estar guay, ¿no? Que hagamos eso. Que el siguiente día... ¿Cómo sale de aquí? Por aquí. Che, vaya mierda de puerta de salida tiene esto, ¿eh? Hostia, qué mal. Vaya mierdón, ¿no? Y este es el coche. Vaya descenso me han pegado, me cago. Hay 2 incendios. Stephens y Sawyer. Ok, pues vámonos. Hay 2 incendios. Vámonos. Pues eso. El próximo día, como será más cortito yo creo que el directo, en plan, en cuanto el tiempo, el gameplay, ¿no? Se ha chocado por la cara el tío. Mira el fuego cómo sale, el humo. Será a pasarnos lo que nos quede de juego. Y como acabaremos más prontito yo creo, pues le damos a... ¿no? A ver también el iceberg, las referencias y el documental. Incendio Stephens. A tomar por culo tu casa. There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah. Mike Brannigan, Cole Phelps. Este tiene buena pinta, no sé, agente. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. Me cae bien este compañero de momento, Do you have anything? Parece buena gente. Fire started late last night. Steffen's family at Catalina Island won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. And they come home to this. I'd say they were pretty lucky, really. You don't have any insurance.
Everything they own, including the house, is now that pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. El chiste de este departamento es investigar el origen de los incendios. Vale. ¿Y cómo se investiga esto? El instajito, ¿qué? Vale. Revisado por Matthew Ryan. Tenemos las últimas veces que lo han hecho, ¿no? Que lo han revisado. Va a ser esto, ¿verdad? Rollo el instajit típico este. Siempre la lía. Estas misiones son más complicadas, lo aviso. Este compañero es el veterano experimentado. Claro, imagino que contra más pasa el juego, más complica, ¿no? Los casos. A ver, ¿me dejas ver eso? I don't think so. I don't think so. When I was young. Vale, nada. A ver. En verdad, imagínate que se te quema tu casa, ¿eh? Tiene que ser duro eso, ¿eh? Te quema todo lo que ibas, yo que sé, invirtiendo toda tu vida. Te puedes cagar, vaya. Vale, la manguera con agua. Mr. Stevens? Bueno, vamos a hablar con ellos. Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Stevens. You were out of town. Estaban de viaje. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Ganamos un premio. Sure. ¿Será el típico tic, o sea, como algo planeado? Agencia de viajes Gilbert, destino Catalina Island. ¿Será lo típico que le dan un premio, le queman la casa, es como un negocio? Cuidado, It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Tiene pinta de negocio esto, de que les dan un premio, lo llevan y después a cambio les queman la casa y todo el rollo. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Stevens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. The lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. Vale. Reconstrucción residencial. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money. Es un negocio esto, Up and walked away. But I never bargained with them. ¿Ha mentido algo? No creo, ¿no? GI houses? Yeah, something like that. Mierda. That's all we need for the moment, Mr. Stevens. ¿Por qué me ha mentido el tío este? All right. Once with him. You've seen the papers. I guess he's Le thinking. solían venderlo más barato. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. Tiene pinta de negocio increíble. Vale. Averiguo la dirección. Mira cómo salto. ¡Fum! Ha flipado, Voy al teléfono. Pues aquí hay otra casa destruida. Rarito esto en verdad, Phelps, badge 1247. How could I help, Vale. Detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund.
Yes, detective. Just checking. Me cae bien el compañero este momento, ¿eh? The fund is a semi-government agency. Tiene pinta de compañero bueno. Private investors as well as a government endowment. ¿No? Do you have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks. Vale. Mira. Construyendo por un mejor California. Vale, al coche, que es el verde, ¿no? Vámonos. La señora no me ha dicho... En verdad no hablo con la señora, ¿eh? ¿Dónde está la señora, gente? La señora no está, en verdad, ¿no? Vale, a ver. Incendio Sawyer. ¿Qué tengo? Voy primero a los dos incendios. Supongo que sí, ¿no? Hay dos por noche de media. ¿Pero son dos diferentes? ¿O tienen que ver en este caso igual los dos? ¿Cómo que hay dos por noche de media? ¿Me estoy metiendo en otro caso también al mismo tiempo o qué? ¿O es lo mismo? Incendio Sawyer, ¿vale? Hi, Albert. We've caught this case. Hey, Biggs. You have a partner? Eso es. What gives? This is Cole Phelps. You may have read about El degradado. El de la alemana. Now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. El inframundo de incendios. Hostias. Family of four found dead in their bed. Y el otro haciendo el Michael Jackson ahí. Another one. Looks that Haciendo el way. moonwalk que estaba. Insta-heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters. Cada mes explotan un par de calentadores de Instaheat. Y la gente lo sigue comprando por la cara, ¿no? ¿Qué cojones? Sí, pero yo creo que estos están trucados, ¿eh? ¿Qué dices? Ay, Dios mío, que hay un niño muerto ahí. Con un peluche quemado. Family by the name of Sawyer. Hostias. Mother, father, and Rockstar esto, increíble, ¿no? all in bed from the looks of it. Oh, I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death? I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with the faulty Qué bueno que esto no pasa en la realidad. ¿El qué? There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete now, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. I'd say that's firm but fair. El que sí que pasa. Hostia, qué duro esto, ¿eh? How about the insurance companies write these incidents up as acts of God? Ya sé que este vídeo no va a ser monetizado. Lo sé desde ya, vaya. Desde este preciso momento, este vídeo no se monetiza, vaya. Vale, voy a tener monetización limitada. Perfecto. Hostia, el mismo libro que antes. Pues es el mismo libro de antes, tal cual. La hora. ¿No significa nada esto? Nada. ¿Lo que es? Un ventilador. Por eso hay que comprar productos homologados. Vale. Quiero ver el Instahit, en verdad no lo encuentro. ¿Dónde está la caldera? Uy, aquí hay algo. Una válvula.
Válvula reguladora. De insta-hit. Is this significant? Vale. Regulator valve. Good find. Detectives, this is the next door neighbor. Hostia, la vecina. Phelps. Can you help? They were supposed to be going away. They won a trip. Iban a salir de viaje porque habían ganado un concurso. Little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel. Oh, lo que decía, es que estaba clarísimo. Been a big help. Estaba clarísimo. Phelps, guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Le gustan los incendios. ¿Qué cojones? Hurry, you can still catch 'em. Voy a pillarlo. ¿Un pirómano? ¿Qué cojones? De verdad, porque a las pirómanos le gustan estas cosas. Ven aquí, cabrón. Somebody gonna stop me, the world is gonna rob me. Ah, no, qué cabrón, se me ha escapado justo, Te tengo. No lo tengo. Vale. Píllalo, 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 píllalo. Qué cabrón, se me ha escapado otra vez. No veas con Fernando Alonso. Vale. Ahí está. A chuparla. Puñetazo. Ah, pues no. Me sirve, tenemos a piromano, gente. Vale, vámonos. What's your name? Herbert Chapman. So you like fires? Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. ¿Y esto? No lo entiendo. ¿Qué es esto, gente? Un cigarrillo. Drift Flame. Que es como un cigarrillo especial que prende más o algo así. Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Ah, vale. Don't you, Herbert? Está preparado para quemar. You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following ¿Por qué le gusta a esta gente? Porque hay gente que le gusta los incendios. I have a theory about No lo entiendo. Will do, Lynch. Tiene que, en verdad, por la cara, ¿no? We might want him for Que questions. se compre una chimenea, tú. Y se ponga ahí en la chimenea, ¿no? Con el fueguecito. Why have you got such a hard-on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. They're house fires, Cole. Accidents, heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget Vale. it. Give it up. You'll feel better. There's something to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. No me va a cortar el caso, ¿no? I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Vale. Lugares. Agencia de viajes. Reconstrucción residencial. Agencia Oliver. Vamos para allá, ¿no? ¡Vámonos! Just keep going. Vale. De momento no habla esta gente. Vale, esto es un ataque normal. Somos incendios, así que no vamos a ir. No, manda grada de incendios. Va a responder a atracos y cosas así, tiroteos. ¿Quién? Joseph. Vámonos. Me voy a centrar en los puros incendios y a chuparla. Vale, está guapa la canción, ¿no? Vale. Es que va a ser... Está claro, vaya. Que es la empresa esa haciendo un negocio de quemar casas para vender luego las nuevas residencias que están haciendo ahí como en construcción. Y encima les ponen lo de que tienen un viaje por la cara. Los dos han sido igual. Han ganado un viaje, ¿no? Se les ha quemado la casa por la cara. Aquí no se esperaban que hubiera gente con este incendio porque en teoría estarían de viaje y los han quemado por la cara, así como un homicidio involuntario de estos raros, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Homicidio involuntario, ¿no?
¿Cómo se dice? No sé, algo así, ¿no era? Premeditado. Pero claro, porque así no ha sido queriendo mataros a ellos, pero los ha matado porque está planeado quemar la casa. LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes. ¿Pero es premeditado o es involuntario? No, involuntario tampoco sería, porque en verdad están quemando la casa. Involuntario es que te tropieces con algo, empujes sin querer a alguien y lo tires por un barranco. ¿No? Pues que no sé a quién estamos mirando, en verdad, ahora mismo. Mira, cancelado este porque se quemó la casa. Sawyer family, Rosewood Avenue. Vale, y el otro... ¿Cómo se llaman los otros, gente? No me acuerdo. Los Sawyer, ¿no? Ah, pero esto ya está claro. Here they are. Stephens. Vale, los Stephens. Reconstrucción residencial. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. So you don't believe that it's suspicious that a guy who doesn't want to sell his house wins some holiday tickets, and while he's away, his home burns down? To me, it just sounds like really bad luck. It's not like everyone who wins a prize gets their house set on fire, officer. Concurso de viajes promocional. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. No tengo ni puta idea, ¿eh? While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. Vale. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who has won. Cuidado. Thanks for your help. No problem. Le llaman de los residenciales, los que están montando todo eso, para decirles quién ha ganado. O sea que hay un negocio montado, en efecto. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you good man, Cunningham? You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. Vale. Pues vamos para las residenciales, ¿no? Se viene la construcción residencial, vale. Este de Los Ángeles. O sea, mira, eso no será la iglesia donde estaba el otro tío, ¿no? Aquel que estaba en la que fuimos con él a las catacumbas y todo el rollo, ¿no? El asesino en serie aquel. ¿Era esa la iglesia? Vámonos. Vale, entonces, ¿cuántos casos me habéis dicho que hay de incendios? 5. Y este será, cuando acabe este quedarán 4. ¿Cuántos casos llevamos hoy? Hacer un poco las cuentas, en verdad. Se pueden hacer largos, hostia. ¿Qué sería mejor? ¿Que hiciera este y acabásemos? ¿O que haga este y otro? Para que me queden 3.
Alicia and her investors in the suburban redevelopment. So what? Investiga el parque de bomberos. Parque de bomberos. Obra. ¿No puedo investigar aquí o qué coño? ¿Qué pasa? Por la cara, yo me cuelo aquí y me la pela todo, vaya. ¿Qué me ha hecho? ¿Me pide a otro sitio o qué? Elysian Fields. Cuidado que le queman la casa esta. Entregar a la oficina de promociones Elysian Fields. ¿Vale? Frank Osterman de Leland Monroe. Presupuesto de obra. Informes diarios y requisitos deben estar enviados. Reconstrucción de residencial por triplicado. Vale. Vamos a encontrar aquí cosas, yo creo, 100%, ¿no? Construye las casas y el fondo de construcción residencial paga la factura, vale. Vale. 100% voy a investigar, ¿no? Hola, buenas tardes. Policía. ¿Esto qué es? ¿El baño? Vale. Investigamos por aquí, ¿no, gente? ¿O qué? ¿Hablo con estos? Nada. ¿Qué hago? ¿Entro para adentro con el coche? Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy? ¿Me voy de aquí? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut, and you'll learn something about fires. Vale, no parece que haya mucha cosa más aquí, en verdad. ¡Vámonos! ¿Esto está lejos o qué? Al parque de bomberos ha dicho que vamos ahora, ¿no? Casi me pego unos tíos, en verdad, ¿eh? O sea, qué guapo, ¿esto qué es? Tan grande. ¡Ay! Señor incendios. Tranquilo, está arreglando el coche, ¿vale? Somos incendios. Vámonos. Aquí no pasa nada, ¿vale? Vámonos. Por la cara, tú. Vámonos. Sí, lo de los atracos que la chupen. Me la pela basísimo, vaya. Me han degradado. Pues venga, que se vayan a trabajar ellos. ¿Qué es aquí? We came as soon as we could. Tiene vida que es este tío, ¿verdad? Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? En efecto. Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No me jodas. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Ha sido otra vez esto de Insta-Hit. Yes, it is. Reginald Barley. Vale. Vale, tenemos otra persona de esta gente. Looks like it was recently serviced. True. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. Uh-huh. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Te voy a tener que montarlo yo esto, qué guapo. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. No entiendo. No.
Por la cara. No. No. El globo para que se infle y pete con el antimosquitos. ¿Verdad? Esto en medio. El globo para que pete con el antimosquitos. Nah, literalmente locura. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. ¿Qué ha dicho? No lo he entendido, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo he hecho la primera? Sí. Ah, pues no. Por la cara. Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can reproduce the results. ¿Será quemarlo con eso? Pero ya está encendido, en verdad. A lo mejor es así, ¿eh? Porque tenía pinta que el globo sí que es quemarlo, ¿no? No. No se hace que... Vale. Quita, coño. ¿No es así? No se tiene que quemar el globo. Okay, I'll light your pilot and turn the gas. You pull the lever on the left to turn on the gas. Creo que lo he hecho, ¿eh? Nah, locura. ¿Cómo le hilo? Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Sí, la verdad que se viene seguramente, vaya. Investiga la fábrica InstaHeat. Vámonos. Vale. Fábrica InstaHeat. Vale. ¡Vámonos! Show? The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. Que se la pega tú. You know this Chapman character? Chapman. Guy's a freak. Loves fires. Ah, el de antes, ¿no? We'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Son las dimensiones más dinámicas que hay. A ver, de momento está guay, la verdad. Tampoco llevamos tanto realmente, ¿no? En esta misión, ¿o sí? ¿Cuánto rato llevamos en esta misión, por ejemplo? El experimento está guay. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Vale. Ivan Rasick. ¿Aquí? Como que what the hell. ¿Y el ceño este? ¿Qué busco? Any ideas? ¿Dónde coño está el tío este? ¿Eso qué es? Vale. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. $82 en verdad, ¿eh? Que para la época, cuidado. ¿Cuándo sería ahora? Va a ser este 100%. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. Es lo que vimos la otra vez, ¿no? En el otro incendio que dijimos que cuidado. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change.
but it means the gas never closes off properly. Nunca se cierre del todo el gas. Instahit modelo 70. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. How many guys would know how to make that change? All you need is a screwdriver and a wrench. Anybody could. He hecho verdad, pero a lo mejor no tenía que haberlo hecho, Mierda, me cago en todo. Ficha técnica del calentador. These diaphragms prone to failure. They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. $82. Forrado de vidrio. A ver. I think you're lying, Rasik. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, Detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Eh... 1287, hostias. What about Reginald Varley? You know about Varley. Como lo de Barley. He's on the run for a divorce interstate. It's not so bad. Está en fuga por un divorcio interestatal. Habit of hiring criminals, Rasik. ¿Cojones? I need guys, Detective. This boom is a once-in-a-lifetime opportunity. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. Vale. Se viene momento de hacerlo a la locura esto. El Acevedo lo hemos visto. This is a long shot. We are not going to roust that whole list. ¿Y qué coño hago con eso entonces? R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Vale. Hey, fuck you. ¿Qué coño? ¿Quién ha dicho fuck you? That's him, the dirty cop. ¿Qué cojones? ¿No había alguien que ha dicho hey fuck you? ¿Dónde está eso, gente? Había alguien liándola, ¿no? Por cierto, ¿dónde está el teléfono de aquí? ¿Estamos locos o qué? Esto es lo de antes. Vale. No veo el teléfono de gente. El de la señora. Un momento, señorita. Le cojo el teléfono. Pues no se lo puedo coger. Por la cara. ¿Cómo coño llamo? No entiendo. ¿Dónde llamo? Gente, ¿alguien me dice dónde coño llamo? ¿Qué tengo que hacer para llamar? Señora, déjame llamar. Hostia puta, no veo dónde coño llamar. Me está marcando eso ahí por la cara. Vale, llamo aquí. ¿Tu teléfono dónde está? No tiene un teléfono este tío en la oficina. Este se la escondió 100%, ¿no? Aquí hay un teléfono. ¿Otra vez con el fuck you? ¿Quién coño está diciendo eso aquí? Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective. Vale. Run the names.
Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Va todo rápido, en verdad. Se va a quedar con todo. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Incendio provocado. Quemó una casa en Westwood en 1942. Jail term. Thanks. Walter Clemens. Vale. Ryan Matthew. Y Ryan Matthew también. For contempt of court, attempted Intento de asesinato. plea bargain down to assault charge. Se declaró culpable de agresión. There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Reginald Varley también. Thanks. You've been a big help, young lady. Vale. ¿Qué hago? Hablo otra vez con él. Employment roster is quite the rogue. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing Vale, tenemos todas sus de esto, ¿no? Todas sus direcciones. Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Me la pela. Show 'em and keep quiet. Vale. Vámonos. Wish I could afford that. Here. Happy now? Iba a venir yo, si no, igualmente. Stick around, Mr. Rasick. Vale, Walter. Autoridad. La ley y la autoridad. Un ensayo anarquista de Pierre Cropton. Precio, 5 centavos. Sociedad anarquista de Los Ángeles. Clemens is a fellow traveler. Hostias. Esto es todo largo, Paso. No puedo pasar. Perfecto. Vale. Vale. Anarquista. Matthew Ryan. Más de esto también. Esta gente son anarquistas. ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué está pasando aquí, gente? O a lo mejor es este, porque tiene cajas este tío. Es lo mismo, ¿verdad? Me hace otra vez leerlo todo entero. Mierdón esto, No puedo pasar esto. Si ya lo he leído, en verdad. Vale. Pero este tío tiene cajas. O sea, imagino que a lo mejor el otro puede ser que se le haya dado el panfleto este compañero y ese sea el que lo vaya repartiendo por ahí. Porque este tiene, ya os digo, tiene cajas con todo esto aquí. Increíble, ¿no? Vale. Alicates. Not sure this means much. Vale, pues ya está, ¿no? Reginald Berley. ¡Eh! Lo de los mosquitos. Lo que hemos hecho antes del experimento ese. A company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Barley has a problem with bugs. Vale. Cuidado que puede ser esto, como lo de antes que hemos visto del experimento. Vale. Cuidado. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasick? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Vale, ¿qué hacemos? 3 birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to, Phelps? What do you think? 3 birds. Clemens, Ryan, Me lo dice otra vez. Where to, Phelps? Vale, tiene pinta de Berley este, ¿no? Por el tema de lo de los mosquitos y tal. Como que
es el que lo ha hecho. Así que yo creo que deberíamos ir a por él, tal vez. ¿Y esto? Chevrolet, o sea, Chevrolet, marcas reales y todo en este juego, ¿eh? Es una locura, todo es real. Está montando alguien algo, ¿eh? Hostia, otro incendio. Se viene. Como no corramos, se lía. ¿Qué coño hago? Va a haber otro incendio 100%. Lugar de trabajo de Berly. Vale, podemos fallar o no fallar, ¿eh? He ido a por Berly. Gente, cuidado, ¿eh? O sea, si fallamos, va a haber otro incendio. Cuidado con esto. Espero haber acertado. Yo he ido a por el Barley este porque sé que tiene lo de antimosquitos y tal. Y según hemos hecho antes el experimento, ¿no? Pues es un posible arma, ¿no? Para esto. Para que se vayan lejos y tal. Aunque el que repartía las cosas anarquistas también podía ser, en verdad, ¿eh? El de la caja. Y el otro yo creo que no, porque el otro simplemente tenía uno porque salvaría al compañero. Hostia, pues este no era, ¿eh? ¡Hostia! Y se va. Pues yo diría que este no es, ¿eh? Hemos fallado igualmente. A que le pegue un tiro lo mato. Yo diría que este no es. La hemos liado 100%. Mierdón. O sea, va a haber un incendio. Qué guapo, la has roto tú. Y estas son las zonas obreras estas que están haciendo, ¿no? El nuevo barrio este. Vale. Cuidado. Aparta, cabrón. Lo pillo, se está cansando, ¿eh? Se está cansando. Te tengo. 100% te pillo aquí. Vámonos. ¡Pum! Placaje. Este no va a ser, yo creo, ¿eh? Este se ha escapado porque le están buscando por lo de... ¿no? Por lo de intento de asesinato y todo el rollo. I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley. Igualmente no es el que la está liando, ¿eh? Se nos puede liar fácilmente. Va a haber otro incendio ahora, nos van a avisar seguro. Hemos fallado, ¿eh? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Hemos fallado, ¿eh? Vale, pero podemos seguir averiguando algo, ¿no? ¿O qué? You drive. I need to go over the case. Vale, ¿ya por quién voy ahora? Ryan. Where are we headed? No me acuerdo quién era el que tenía los de estos. Espérate. Vamos a ir a por las pistas porque, cuidado, pistas. Panfleto anarquista, panfletos. Vale, este es el que tiene panfletos. El otro tiene solamente un panfleto. Por lo cual es Ryan. Yo diría, vaya, el otro solamente tiene un panfleto que se le ha dado el otro. Vámonos. A no ser que el tío sea muy listo y le haya puesto los panfletos al otro. Como en plan, guárdamelos porfa o algo así. Lo haya como preparado, pero no creo que sea tanto, ¿no? Yo creo. Como que le haya puesto los panfletos o le haya pedido que se lo ponga en su taquilla o algo. Para inculparlo y que le dé tiempo a hacer algo más. Are you Matthew Ryan? Tampoco estaba este, ¿verdad? Detective Phelps and Biggs, Arson Squad. Arson. You heard the man. Tampoco era este, ¿verdad? Era el otro. Ha sido inteligente y la ha liado. Su puta madre. Y nosotros también estás perdiendo tiempo mientras que se va a quemar a la otra casa. Yo me cago. Vale, a ver. ¿Por qué escapa todo el mundo, cabrones?
Vale. Dios, qué guapa la persecución esta, ¿no? Puede ser la mejor persecución del juego. Vale. Dispárale, coño. A tomar por culo el cartel ese. Vale. Venga, está recto, dispara. Ay, 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 buenísima. La otra. Se la pega, se la pega. Dispara a la otra rueda, por favor. Vale. Ahí está, accidente. Accidente y encima laboral, va a cobrar el 100% de la baja. Vámonos. Era el otro, me cago en todo. Le va a dar tiempo a explotar todo eso, ¿verdad? 100%. La hemos liado porque hemos puesto al final el otro. Y yo creo que ha sido el inteligente que lo ha manipulado lo de las taquillas. Seguro, algo así. Para que fuera el último por el que fuéramos. No sé por qué me da esa sensación. Vámonos. Pues corre porque se viene. Quita. Ah, por Clemens. Liadón, mastodóntico, vaya. Tira. Habremos llegado tarde al hacer esos dos antes que el otro. O no importaba el orden. Yo creo que... Cuidado, estaría guapo en verdad que hubiéramos fallado por eso y se queme la casa. O algo. Como que tenga consecuencias, no fallar. Ahí está, es este. El de la cinemática era este, que iba así como de este color. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Conocimiento de Burley. You know Reginald Barley? No? Can't say I do. Anarquista encontrado en la taquilla de Matthew Ryan. Clemens. Ojito de Yabu con la racha de los 3 streams. Let's go. Vale, a ver, un momento. Porque la racha es el puto Clemens. To be frank, you look like you haven't got a clue. Por la cara, por la cara. Pues aquí estamos con el fucking Noire. Juegazo, tú. Estamos cerquísima del final. All I know about Farley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. Vale, trabajo con InstaHit. You're licensed and work for InstaHeat? I contract for them. So what? Como autónomo. Vale. No sé qué digo, InstaHeat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mudshark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watched it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. ¿Qué cojones? Conocimiento de Ryan. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Mentira, esto sí que es 100%. No, porque Ryan sí que le daba los panfletos. Panfleto de propaganda encontrado en la taquilla de Walter. Vale. ¿Cómo lo hago esto, en verdad? You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings?
Fine. No entiendo cómo hacer esto, Esto, supongo. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can Vale. add your name to the register. HUAC might want to interview you. Creo que vamos That shit was bien. from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off Vale. the hook for the moment. Cuidado con Ryan. Back to work now. Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. We Vale. have 3 suspects. As much as I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other 2 guys. Let's get to the station and close this case. Vale, toca cerrar el caso, You can drive. Comisaría. Vale, nos quedan solamente 2 posibles. Vámonos. 2 posibles culpables. No sé cuál va a ser en verdad, porque los 2, cuidado. A ver, uno ha dicho que se la tiene jurada la empresa, ¿no? O sea, el Ryan este. Y el otro tiene lo de los mosquitos. Vale, son 2 posibles culpables. Complicado. I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Hostia, me trata fatal, Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. A este compañero me cae bien. A la escuchada de un sospechoso se cerrará el caso. Mierdón. ¿Vale? Vamos a por este primero. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Literatura anarquista. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. ¿Qué hacemos, Does that gente? include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. ¿Qué campaña? Your locker is full of pamphlets. Vale, vamos bien, Clemens told us how you were always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. Vale. Es como Disney. A guy has to work. And the directors of the company. How do you feel about them these days? You work it out. Instajit modelo 70. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Fuck. Walter Clemens declara que Reginald Valley le ha ofrecido comisiones ilegales. I can wait just as long as you can. No sé qué hacer aquí, Válvula regulada. Claro, pero la Sawyer es este. Que ha sido reparado por Reginald. ¿Quién es Ivan? Voy a dar la mentira, a ver qué me dice. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that?
Creo que Reginald Berley le ha ofrecido comisiones ilegales. O sea que esto no puede ser. You think you can sweat me like this? Keep dreaming, Copper. Looks like you're the one who needs advice on how to do his job. Declaración de Ryan, por si Ryan es este tío. Reconstrucción de residencial. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Tell me the truth, Ryan. It's the only chance you've got. You're getting some kind of kickback from the fund. So I'm an agitator for change, but I take kickbacks. How does that make any sense? Claro, sería al revés. Es Berley. El Reginald. I made a mistake. Let's change the subject. You ever visit Catalina Island? I went there for my honeymoon. Mierdón. Cargo de intento de asesinato. ¿Quién coño es Ivan? Cargo de intento de asesinato. You have a history of violence. I have no such thing. You're lying, Ryan. And how exactly are you going to prove that? You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Asbestos Water Heater Company. Que ha sido comprada por ellos. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Cuando tratas con los múltiples sospechosos debes acusar a uno de ellos para cerrar el caso. Si fallas un interrogatorio, solo te quedará un sospechoso. Shit. Vale. El otro. Buenas tardes. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Trabajo en la residencia Sawyer. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Why are you lying to me, Varley? Vale. If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Porque ha firmado, ¿no? Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think you played him, though. Because he still wouldn't sell. Me escama. Reconstrucción residencial. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. ¿Era esto? How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time.
Clement says you offered to cut him in on the case. Vale, vamos bien, creo, I'll testify. La declaración del otro. They got real-time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Vamos bien. Instaheat modelo 70. What would reversing the diaphragm of an Instaheat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Pues tengo aquí la válvula reguladora, dañada por el fuego, encontrada en la residencia Sawyer. ¿No? ¿O qué? O los espirales. You're saying I'm some kind of psycho for hire? It's not true. ¿Cómo que las bobinas? A chuparla. Reginald Varley, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. I'm no cold-blooded criminal. I could never burn up a whole family in their home. Era Ryan, por la cara. Odio Catamarca. ¿Qué? How is it? No, just keep your mouth shut and listen to me for a second. How is it you can bring no less than 3 suspects into my station, conduct extensive interviews, sift through mountains of evidence with Lynch and Pinker, and still manage to charge the wrong fucking guy? I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy, and you made me look like a jerk. Vaya. You may not be much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. F. Hemos fallado este caso, ¿eh? Qué guapo, en verdad, fallar un caso. ¿Qué? Casi 1000 pavos de daños a vehículos. Era Ryan, F. Y daños a la ciudad, 30. Hostia, casi 1000 pavos, tú. El caso contra Varley apenas se sostiene, aun cuando se enfrenta a 4 cargos de asesinato. Es que era muy complicado. Es complicado esto, ¿eh? De incendios. Sí, pero es complicado investigar más. O sea, no sé dónde estaba todo lo que faltaba, la verdad. You're 2 blocks behind 1st and 2nd. We have more buildings to clear. You know our orders, There's Sergeant. barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Vale. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. Pues no sé quién coño era la Ivan ese. Fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too. Vale. Cuidado. En la fábrica de InstaHeat. Hostia, pues por la cara.
Sería el tío que estaba diciendo me cago en la puta, no sé qué, ¿no? Que no lo encontraba. Paseo por el Ice and Field. ¿Esto qué coño es? Bueno, ¿esto qué es? El de golpe, el Heavy Rain. El asesino del origami. Por la cara, ¿no? Esto es el Heavy Rain de golpe. ¿Cómo estamos, Dai? ¿Qué pasa? Dai. House fire. Bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Hola. Vale, se viene el caso, ¿no? Vale, nos quedan 4 casos ahora mismo, ¿no? O sea, nos quedan 4 casos y let's go, ¿no? Vale, entonces no he desbloqueado ningún traje, ¿no? Imagino. Tengo 7, no. Vale. Pues gente, vamos a dejar por aquí el L.A. Noire, ¿vale? Seguimos el próximo día, que es el... O sea, mañana toca Lethal Company con el Illo y el Levitt. Y pasado mañana se viene final 100% del fucking L.A. Noire. Qué juegazo, cabrón. Así que nada, hasta aquí. ¿Y el otro qué le pasa? Que le pega un tiro, Hasta aquí el puto L.A. Noire. Guapísimo, es que es un juegazo, vaya.